Hay algo verdaderamente siniestro en los bosques de Maryland. Nunca creí en monstruos, brujas o cualquier tipo de esa tontería, pero si nada de eso es real, que nos sacó de la casa en la que mi novia y yo éramos felices. Si no hay tal cosa como horrores invisibles malignos, ¿qué fue lo que vi en esos bosques que ahora se han sido abandonados por Dios y todo lo que es sagrado? Mi novia y yo acabábamos de graduarnos de la universidad y teníamos que enfrentar la tarea de Hércules de buscar un lugar donde vivir con deudas estudiantiles y sin empleo. Mis padres no estaban realmente presentes para darnos refugio y preferiría estar sin hogar a vivir con la madre Karen de mi novia y su padre sometido. Finalmente encontramos un lugar en algún lugar de las montañas de Maryland. Una pequeña y humilde casa a un lado de la carretera, con vecinos separados por delgados hilos de bosque y una tienda de muebles donde ambos podríamos conseguir trabajo calle abajo. También había una granja de energía solar calle abajo. En resumen, era el hogar casi ideal, excepto por el hecho de que el propietario era un anciano avaro y moribundo que prácticamente hablaba con gruñidos y murmullos. Su esposa era mucho más fácil de tratar y ella fue quien nos dio el recorrido por la propiedad de $600 al mes. Exorbitante en precio para la zona y la casa, especialmente porque venía con 2 cobertizos que eran casi exclusivamente para uso personal del propietario. La casa en sí tiene una habitación, un baño, una sala de estar bastante grande y una cocina pequeña. También tenía una terraza al aire libre lo suficientemente grande como para que pudiéramos invitar a nuestros amigos a una noche de juegos de mesa. Mi novia preguntó sobre los bosques del patio trasero donde, a través de los árboles, se podía vislumbrar vagamente la instalación donde los turistas que visitaban la zona del lago guardaban sus barcos sobrevaluados. La esposa del propietario nos dijo que los bosques no formaban técnicamente parte de la propiedad y que nadie nunca iba por allí. Después del recorrido, hicimos nuestro primer pago mensual y desempacamos lo poco que trajimos con nosotros. Era un nuevo comienzo para mi novia y para mí. Después de desempacar nuestras cosas, hicimos una inspección más profunda de la casa, más importante aún, del área de la habitación. Incluso en la temprana primavera de Maryland, el clima puede ser húmedo y frío, pero esta habitación era anormalmente así. Desde el momento en que pisamos, nos sentimos como si acabáramos de entrar en una cueva. La alfombra estaba tan fría que casi se sentía húmeda, podía casi ver mi aliento y a nuestra izquierda estaba el único objeto aquí antes de nosotros. Un solo espejo grande contra la pared. Mi chica y yo decidimos tal vez esperar para dormir en esta habitación, ya era tarde y no habíamos tenido tiempo de montar nuestra cama antes de que ambos estuviéramos demasiado cansados como para continuar. Decidimos sacar la cama debajo del sofá y dormir en ella por la noche. Este lugar estaba lejos de ser nuestro hogar soñado, pero era acogedor. Finalmente teníamos un lugar propio y no podía esperar para explorar los bosques de afuera. Me desperté alrededor de las 4 de la mañana con una horrible parálisis del sueño. Mi mirada se fijó en las cortinas donde vi una figura a través del velo blanco iluminado por la luz de la luna. Era alta y aunque no pude distinguir más que un vestigio sombrío, supe con la misma realidad que el miedo en mi corazón que me estaba mirando. Este estancamiento continuó hasta que pude ver un delgado atisbo de luz azul del amanecer y la sombra pareció desaparecer por completo. Libre de mi parálisis del sueño, decidí volver a dormirme hasta que mi corazón dejara de palpitar. Cuando me desperté por la mañana, mi esposa había preparado un banquete de desayuno de cereal y leche. Planeamos ir al otro lado de la calle después y hablar con el dueño de la tienda de muebles sobre el empleo. Abrí las cortinas blancas a una hermosa mañana con una vista de primera fila del sol naciente que acariciaba los árboles. Pude darme cuenta de que solo estaba ansioso por estar en un hogar nuevo y que este lugar realmente era nuestra pequeña porción de paraíso, al menos durante el día. Fuimos a la tienda y conocimos a la dueña, una señora de bienvenida con gafas y una cola de caballo, que no podía tener más de 25 años, pareciendo más bien joven para ser dueña de una tienda. Por suerte para nosotros, ella estaba desesperada por trabajadores y prácticamente nos contrató en el acto, nos entregó los documentos para llenar y pasamos por los trámites de intercambiar información laboral. Todo iba tan bien para mi novia y para mí, y para celebrarlo decidimos dar una vuelta de victoria a través de los bosques del patio trasero. No formaba parte de la propiedad, así que a mi chica le preocupaba un poco caminar por allí, pero le aseguré que nada pasaría y que si los guardabosques nos encontraran, simplemente nos dirían que el área era privada y nos darían la vuelta. Después de convencerla, nos adentramos en el Mar Verde. Ojalá nunca hubiéramos entrado en ese lugar maldito por Dios.
Cuando atravesamos los delgados árboles que se encuentran en el borde del bosque, entramos a una pequeña apertura de arbustos. Era casi como si el bosque tuviera una puerta natural que condujera hacia él. Cuando cruzamos esas puertas, nos dimos cuenta de que no eran para nada naturales. El interior de la zona del claro era grande y espacioso con 2 áreas de fogatas en cada extremo del claro. No creo que debamos estar aquí, dijo mi esposa con un poco de preocupación en su voz. Casi estaba listo para creer que tenía razón, pero lo extraño era el área boscosa en sí. Pasamos al otro lado del claro y lo que vimos desafiaba toda explicación. En el centro del área había un árbol grande, más grande que cualquiera de los otros. Lo preocupante era el hecho de que la base del árbol parecía quemada y carbonizada. Era extraño ya que no había ninguna otra evidencia de que alguna vez hubo un incendio en esta área. Miramos a nuestro alrededor y vimos ramas y palos entretejidos a través de los árboles para crear un área enrejada. Era como si quienquiera que estuviera aquí antes que nosotros estuviera tratando de construir una fortaleza o una especie de catedral natural. Nos acercamos más al árbol quemado y encontramos pequeños signos y runas tallados alrededor del árbol. Incluso tenía cortes que parecían que alguien lo había atacado con un machete. No me gusta este lugar, voy a volver adentro. Se dio la vuelta para regresar y yo miré hacia la parte superior del árbol para ver una bandada de cuervos que casi parecían estar mirándome directamente. Seguí su ejemplo y entré con mi esposa. Cuando entramos, terminamos de desempacar e incluso montamos nuestra cama en la habitación antes de que otro día monótono en nuestra nueva casa concluyera. Esa noche me desperté de nuevo, esta vez no con la sensación de que algo me miraba a través de la ventana, sino a través del espejo. Había una sombra en el espejo que no era la mía y a través de la oscuridad pude ver unos dientes blancos que se abrían paso a través de una sonrisa. Yo no estaba sonriendo y mi novia estaba dormida a mi lado. Me dio escalofríos, pero nada podría hacer que mi sangre se helara más que el sonido de rasguños y ligeros golpes en la ventana. Lentamente, giré la cabeza del espejo a la ventana, donde pude ver un oso negro grande. No gruñía ni rugía ni siquiera intentaba forzar su camino, solo me miraba. No pude gritar, ni siquiera llorar y me congelé cuando sentí dedos fríos recorriendo mi hombro. Afortunadamente, estaba acostado cuando me desmayé por el terror. Me desperté a las 10 de la mañana al día siguiente recordando que no había tiempo para dormir porque tenía un trabajo que hacer y descarté la noche anterior como otra mala pesadilla. El jefe quería que trabajáramos a las 11 y tenía 1 hora para prepararme. El trabajo estaba a solo 60 segundos andando por la carretera, pero me gustan las duchas largas y calientes. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal con el agua. Era casi viscosa y le daba un color naranja con óxido a las cortinas. Mi casero dijo que es porque el pozo del que proviene nuestra agua tiene altos niveles de hierro. Pero aún así no quería estar ahí mucho tiempo. Salí de la ducha, me vestí y nos dirigimos a nuestro primer día de trabajo. Su trabajo era simple servicio al cliente y algo de trabajo de recepción. Yo, por otro lado, tenía el trabajo de ensamblar muebles y hacer entregas al área del lago. 8 horas después, mi esposa y yo fichamos y volvimos a casa. Justo cuando íbamos a cruzar nuestro patio delantero, el sol poniente traicionó algo que ninguno de los dos había notado antes. Junto a algunos de los árboles había pequeños frascos. Pensamos que era el vecino, pero cuando recogimos y abrimos uno de los frascos, encontramos cosas extrañas en él. Algunos tenían hojas marrones y muertas, también tenía dijes y gemas y el último artículo era un pedazo de papel con un sigilo que parecía estar escrito en algo del color de la sangre seca. Eran los mismos signos que encontramos en el árbol. Cariño, ¿podemos encontrar otra casa? No teníamos el dinero para mudarnos de nuevo, pero estaba totalmente de acuerdo con ella. Los marcadores, las sombras, el bosque sobrenatural e inexplicable. Nada de eso tenía sentido. Esa noche sería la última que pasaríamos en esa casa. Me desperté una última vez con el sonido de un zumbido grave que provenía del bosque de afuera, sonaba como un cántico. En lugar de estar paralizado, salí abrumado por la preocupación y la curiosidad hacia el sombrío bosque nocturno y la niebla. Desde el área del claro pude ver el gran árbol quemado con un pequeño fuego debajo de él, y rodeando este árbol había 2 hombres semidesnudos bailando y cantando alrededor del árbol en llamas. ¿Qué demonios era esto? ¿Algún tipo de culto en el bosque? Fue entonces cuando, montado en la espalda del oso, había un chamán vestido de pies a cabeza con atuendo de vudú, su carne pintada con sangre con extraños patrones y adornado con fetiches y talismanes de calaveras.
Tenía dientes dentados manchados de sangre y garras afiladas como navajas, y llevaba una corona de astas de ciervo. Eso no era un ser humano, te lo puedo asegurar. Juro que me miró directamente y los dos hombres dejaron de bailar para mirarme también con sus ojos blancos y sin vida. Di la vuelta y corrí directamente a la casa y al baño, donde vomité el miedo y la preocupación de los últimos 3 días. Cariño, ¿estás bien? Era mi novia. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Su seguridad era mi máxima prioridad y no quería que se acercara a esos maníacos del bosque. De camino a un motel, le expliqué todo sobre las sombras y lo que vi en el bosque. Podía entender por qué sería escéptica, pero ella sabía que no le estaba mintiendo, nunca le había mentido sobre nada y podía ver que mi miedo era real. Todavía tenemos nuestro trabajo en la tienda de muebles y solo volvemos a la casa para recoger nuestras cosas durante el día. Ahora vivimos con la madre y el padre de ella, y sí, ella es una perra, pero prefiero aguantar algunos regaños a estar enfermo de miedo. Y ya no vuelvo a caminar por los bosques de Maryland. La criatura que acecha en el bosque del ocaso. A la gente le gusta advertirte sobre los peligros de la naturaleza cuando vas de camping, pero eso no es de lo que deberías tener miedo. No exactamente. Fui de camping con mi novia a un lugar llamado Bosque del Ocaso. Como podrías esperar del nombre, era un lugar oscuro y amenazador, con áreas donde los árboles crecían tan espesos que muy poca luz del sol se filtraba a través de sus ramas exuberantes. Lacey, mi novia y una bióloga en entrenamiento, quería estudiar el ecosistema de un área particular del bosque conocida por sus hongos y bacterias únicos. Eran muchas palabras científicas para mí, pero un descanso del trabajo sonaba genial, así que acepté acompañarla. Ella se movió para configurar sus instrumentos mientras yo montaba el campamento no muy lejos del río. Hacía fresco, una brisa suave soplaba sobre el campamento mientras clavaba los últimos clavos en el suelo. Tenía que admitir que era agradable. Nadie gritándome por los plazos, sin teléfono sonando cada pocos minutos para quejarse de un producto en el que no tuve nada que ver, sin coches tocando bocinas por el tráfico o vecinos gritando a todo volumen sobre el ruido de sus televisores. Nada más que el sonido del viento a través de los árboles, el goteo del agua sobre las rocas y unos pocos pájaros que no lograba ubicar en el denso follaje de arriba. ¿De qué te estabas riendo? Lacey se acercó y se sentó a mi lado en un tronco medio podrido. Crujió bajo nuestro peso combinado. ¿Estaba riéndome? Sí, lo estabas. Supongo que solo disfrutaba de la tranquilidad y la soledad. Realmente es agradable estar aquí, ¿verdad? Tomó mi mano y besó los nudillos. No te preocupes, podrás volver a tu escritorio y a la ciudad contaminada en solo unos pocos días. Esa noche cocinamos un pescado que Lacey había atrapado sobre el fuego que ella misma encendió, y me di cuenta de lo poco que sabía sobre sobrevivir en la naturaleza. Yo era un chico de ciudad, nacido y criado. Esta era tierra extraña para mí. Hicimos el amor por primera vez bajo las estrellas, las pocas que se filtraban a través de los árboles de arriba, y luego nos retiramos a la tienda de campaña. Estaba agotado. Era alrededor de las 2 de la mañana cuando un sonido afuera me despertó. Las hojas secas crujían y las ramas se rompían. Miré y Lacey se había ido, y por un breve momento entré en pánico. Algo se la había llevado. Un animal salvaje había entrado y la estaba arrastrando lejos en este mismo momento. Un viejo ermitaño loco vivía en el bosque y la había secuestrado como penitencia por invadir su tierra. Escenarios interminables pasaban por mi mente mientras una sombra aparecía en la entrada de la tienda. Esto es, pensé. Aquí es donde el viejo ermitaño loco viene a asesinarme y arrancarme el hígado para el desayuno de mañana. El cierre se abrió lentamente. Cada diente de metal que recorría hacía vibrar la tienda a través de mi alma. Centímetro a centímetro se abrió, atascándose en algo a mitad de camino. Estaba demasiado oscuro para ver. Palpé en busca de algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderme. Todo lo que pude encontrar fue mi almohada. Todas las herramientas estaban afuera. Dios, qué idiota era. El cierre se soltó de su atasco y se elevó de nuevo, acercándose cada vez más a mi inminente final. Agarré la almohada y tragué saliva. Al menos podría confundir al intruso y escapar al bosque. Si estaba demasiado oscuro para mí, eso significaba que también lo estaba demasiado para ellos. Me preparé. 3, 2, C. Dios mío, me asustaste,
Era la Sei. Esa es mi frase. ¿Qué demonios estás haciendo? Tenía que orinar. ¿Tenías que tirar del cierre de la tienda como un asesino en serie? No quería despertarte. Ya es tarde, estoy despierto. Maldita sea. Pensé que iba a perder mi hígado. ¿Tu hígado? ¿Qué? La Sei se metió en su saco de dormir y esponjó su almohada. Olvídalo. Bueno, ahora que estoy despierto, también voy a ir a orinar. Que te diviertas. Me encaminé a la oscuridad. Los grillos cantaban y el goteo del agua sobre las rocas continuaba sin interrupción. Era inquietante y reconfortante al mismo tiempo. Terminé mi asunto y cuando me di la vuelta para volver a la tienda me quedé paralizado. No estaba solo. No era la Sei intentando entrar de vuelta a la tienda sin despertarme. Había alguien de pie entre los árboles, a solo unos metros de distancia. Estaba demasiado oscuro para ver algo más que un vago contorno, pero no había duda. Había una persona justo ahí. Podría recoger una roca y golpearla con ella. ¿Me habría visto? No podía decir hacia dónde miraba la persona. Solo estaba allí de pie, como una estatua. Me quedé quieto, esperando a ver si la figura se movía. Estaba seguro de que podía escuchar los latidos de mi corazón en el pecho. ¿Por qué no se movía? Hubo un grito a lo lejos. Ambos nos volvimos hacia el sonido y luego la figura se volvió a mirarme, sus ojos brillando en la oscuridad antes de salir corriendo. Me apresuré a la tienda y tiré del cierre con todas mis fuerzas, forzándolo mientras se atascaba varias veces. ¿Qué estás haciendo? La Sei preguntó, frotándose los ojos. Puse un dedo tembloroso sobre mis labios y me metí en mi saco de dormir. Esperamos, escuchando. Hubo otro grito, más débil esta vez, y luego silencio. La cosa se había ido. Había alguien ahí afuera, susurré, incapaz de ocultar el miedo en mi voz. La Sei se sentó. ¿Qué quieres decir con que había alguien ahí afuera? ¿Quién? Negué con la cabeza. Hubo un grito, un chillido, algo, y luego salió corriendo. Omití la parte de los ojos. No había necesidad de preocuparla o hacerla pensar que estaba loco. Yo era un chico de ciudad, ella lo atribuiría a mi falta de familiaridad con el bosque y no me tomaría en serio. Virgen del campamento o no, la cosa que vi no era humana. Llegó la mañana sin pegar un ojo y la Sei se fue a revisar sus instrumentos. ¿No quieres desayunar?, grité. Comeré más tarde. El bosque se sentía frío. Inhóspito. Como si me observaran desde cada rincón. Me levanté, pensando en unirme a la Sei mientras hacía sus rondas, pero entonces me di cuenta de que no tenía idea de dónde estaba. Yo estaba montando el campamento cuando ella sacó sus cosas. Estaba solo. Me acerqué a los árboles donde vi la figura la noche anterior. Había huellas en el barro que se dirigían en la misma dirección en la que huyó la figura. No me lo había imaginado. La seguí por unos metros antes de que desaparecieran. No era que el barro se acabara, las huellas simplemente se detuvieron. Necesitaba pensar en una excusa antes de que la Sei regresara para que pudiéramos salir de aquí. Podría llamarme cobarde todo lo que quisiera, al menos sería un pollo vivo. Pero a medida que avanzaba la mañana, no había señales de ella. Intenté pescar, pero solo trajo frustración y aún más tiempo para pensar. Intenté montar trampas alrededor del campamento, pero no era un Boy Scout. No tenía ni idea de cómo montar una trampa. El barro crujía bajo mis pies y las ramas se rompían. ¿Cómo diablos alguien se acercó tanto a nuestro campamento sin que lo oyéramos? No podía dar 2 pasos sin alertar a la mitad del bosque. Pasaron varias horas sin señales de la Sei. Me mordía las uñas y abría un camino en el césped junto a nuestra tienda. Nuestros teléfonos estaban apagados y no recibían señal aquí fuera, de todos modos. Sabía cómo volver al coche, pero eso era todo. Si salía a buscar a la Sei, lo más probable es que me perdiera yo mismo y me metiera en aún más problemas. Pero entonces un grito me sacó de mis pensamientos. La Sei. Eché a correr. Perderme no importaba si la Sei terminaba muerta o herida. Me abrí paso a través de los árboles, las ramas arañando mis brazos y mi cara. Hubo otro grito, a mi izquierda. Me volví, resbalando en el barro antes de retomar la velocidad. La cosa que vi fuera de la tienda, la tenía. Era todo en lo que podía pensar. Me resbalé y caí varias veces, cubierto de barro,
Y luego escuché un tercer grito, esta vez a mi derecha. Me estaba jugando. Caí de rodillas, exhausto. No tenía idea de dónde estaba, ni de cómo volver, ni dónde estaba la Sei o siquiera si estaba bien. Me había traído hasta aquí, lejos del campamento, y ahora podía hacer lo que quisiera con la Sei. Era todo en lo que podía pensar, racional o no. La Sei. Tenía que salvar a la Sei. Me puse de pie y corrí en la dirección de la que había venido. Al menos, en la dirección en la que creía haber venido. El pánico se estaba apoderando de mí y el bosque se veía igual sin importar cuán lejos corriera. Tal vez había estado corriendo en círculos todo el tiempo. Quizás sí. Mi corazón saltó a la garganta. Huellas. Encontré huellas. Si la seguía de vuelta, podría llegar al campamento. No me detuve mientras saltaba sobre rocas y ramas. Habría sido hermoso si no estuviera aterrorizado. Entonces algo se movió frente a mí y caí de espaldas en el barro. La Sei. Ella me miró, confundida. ¿Qué estás haciendo? Me saqué del fango y la agarré de los hombros. Esa es mi frase. ¿Estás bien? Escuché gritos. Frunció el ceño. No oí nada. ¿Estás seguro de que estás bien? Mi cabeza latía. Mi pecho dolía. Mi cerebro estaba nublado por el miedo y la confusión. ¿No oíste esos gritos justo antes? Eran lo suficientemente fuertes como para que los escuchara desde el campamento. Pensé que eras tú. Entonces sonrió. Au, eres tan dulce. Pero solo estaba revisando mis instrumentos. No oí nada en absoluto. ¿En serio? Asintió. Probablemente solo estés cansado. Después de todo, no dormiste mucho anoche. Tal vez. Una noche en vela no era nada nuevo para mí, pero no explicaba por qué escuché a alguien gritar cuando ella no. Vamos, volvamos al campamento. Te prepararé un almuerzo especial de frijoles enlatados y agua filtrada del río. Intenté una sonrisa que nunca llegó a mis labios y la seguí de vuelta. El bosque estaba en silencio. Demasiado silencioso. Mis nervios se negaban a calmarse. Comimos el almuerzo en silencio. Mi ropa enlodada colgaba junto a la tienda y todo lo que podía pensar era que no quería estar aquí por más tiempo. El camping no era lo mío. Se suponía que nos quedaríamos unos días más, pero no estaba seguro de poder soportar la próxima noche. ¿La Sei? Sí, preguntó, llenándose la boca de frijoles como si nunca antes hubiera comido una sola comida en su vida. Quiero salir de aquí. ¿Quieres dar un paseo o algo así? No, fuera de aquí. Completamente. Quiero volver a casa. Soltó una risita. Ahora estás siendo tonto. Acabamos de llegar y aún no he terminado de hacer mis grabaciones. Me sentí mal, pero no podía hacerlo. Por favor. Me miró. ¿Hablas en serio? Lo hago. Lo consideró y luego suspiró. ¿Es por los gritos? Negué con la cabeza. No es solo eso. Y sé que tú no los viste, pero yo vi a alguien anoche. Justo ahí, junto a los árboles. No me gusta este lugar. Es peligroso. ¿Quién sabe si esta noche no regresarán y nos asesinarán de verdad? Sé que querías hacer algunas investigaciones, pero esas investigaciones no servirán de nada si ambos estamos muertos. No me gusta este lugar. Simplemente no. Quiero volver a casa. Por favor. Terminó su plato de frijoles y lo dejó en el tronco a su lado. Me lo debes, ya sabes. Y mucho. No pude ocultar la sonrisa de mi rostro. Lo que sea. Pide lo que quieras. Sí, bueno, primero tengo que ir a recoger todo mi equipo, supongo. Un día de resultados es mejor que nada. Y tú, señor, te encargarás de desmontar la tienda y guardar todo. No hay problema, estará listo antes de que te des cuenta. Mi ánimo se elevó. Sin duda, me daría lata durante todo el camino a casa, pero podía lidiar con eso, porque estaríamos vivos y estaríamos a salvo. Eso era lo único que importaba. Reuní nuestros equipos a una velocidad récord y estaba esperando cuando la Sei regresó. Cargamos todo, les dije que os den, espero no volver a veros jamás, interno al bosque y nos fuimos. ¿Lograste obtener algo de tus pruebas?
Intenté hacer conversación mientras caminábamos para no tener que pensar en lo espeluznante que era el bosque. El sol se estaba poniendo y pronto estaría oscuro. Odiaba el invierno. Los anocheceres tempranos apestaban. No mucho, no. Pero está bien. Me rasqué la nariz y evité mirarla. Esto era lo correcto. No me estaba imaginando cosas. No. Lo siento. Sé que esperabas con ansias este viaje. Mira, si vas a lamentarte todo el camino a casa, deja de hacer eso ahora mismo. ¿Acaso no accedí a volver contigo? ¿Lo hizo? Sí. Ahora deja de quejarte por eso. Lo siento. Caminamos en silencio. Cuanto más nos acercábamos al coche, más cobraba vida el bosque. Los pájaros cantaban, los insectos chirriaban y varias criaturas se movían por el suelo del bosque. El sonido de varios animales grandes abriendo camino entre los arbustos llamó mi atención, pero no pude encontrarlos. Siempre y cuando no nos metiéramos en su camino, estaríamos bien. El sol desapareció detrás del horizonte, pero el coche estaba a la vista. Solo unos metros más y... Josh. Lacey, unos pasos por delante de mí, se detuvo en seco. Se volvió a mirarme en la penumbra del anochecer, su expresión indescifrable. Lacey llamó mi nombre. Solo que Lacey, de pie frente a mí, no era la que lo había llamado. Vino de los árboles a nuestra derecha. ¿Qué demonios? Tenemos que irnos, ahora, dijo Lacey. No esperó respuesta y aceleró el paso hacia el coche. Josh, espera. Algo salió corriendo de los árboles. Era Lacey. ¿Qué demonios? Lacey, la Lacey original, se dio la vuelta. Había dos de ellas, mirándome fijamente. ¿Qué? ¿Demonios? La otra Lacey, la despeinada y cubierta de barro, corrió hacia mí. Josh, soy yo. Mis ojos iban de una a otra y me apoyé en un árbol. Anoche, cuando salí a orinar, algo me agarró. Esa cosa no soy yo. No sabía qué creer. Aparte del barro y el cabello revuelto, eran la imagen especular la una de la otra. Puedo asegurarte que cuando salí a orinar anoche, ciertamente no fui agarrada. La Lacey sin manchas me miró, con los ojos muy abiertos. Y sí, estoy de acuerdo, deberíamos irnos de aquí ahora mismo. La Lacey sucia se abalanzó antes de que pudiera decir una palabra. Las dos Lacis cayeron al barro, arañándose, golpeándose y pateando. Corrí hacia ellas, agarré a la más cercana y la separé. Hubo un gruñido, profundo en el bosque. Tragué saliva. Eso no era un ciervo. No había tiempo para esto. Se estaba haciendo más oscuro y más frío por segundos. Me volví hacia la Lacey a mi derecha. ¿Qué me regalaron en mi quinto cumpleaños? Un coche de juguete rojo de Matchbox, dijo sin dudarlo. Me volví hacia la Lacey de la izquierda, incorporándose del barro. ¿Qué querías pero no te regalaron en tu cumpleaños el año pasado? Una tarta arcoíris con cobertura de crema de mantequilla, dijo, sacudiendo el barro de la parte delantera de sus pantalones. Ambas respuestas eran correctas. El coche de juguete rojo de Matchbox era el orgullo de mi infancia y todavía descansa en mi tocador en casa. Solo Lacey sabía sobre la tarta que quería el año pasado pero que, debido a un error en la pastelería, nunca obtuve. Esto era una locura. No sé qué demonios está pasando aquí, pero no puedo ser el único que escuchó ese gruñido hace un momento. Lacey, las dos Lacis, me miraron. Un segundo después estaba sobre nosotros. Un hombre sin rasgos, como algo moldeado de arcilla, se lanzó contra Lacey. Sus ojos brillaban en la oscuridad y se abalanzó sobre ella a toda velocidad, haciéndola caer al suelo. Un grito apenas tuvo tiempo de escapar de mis labios antes de que todo terminara. El hombre de arcilla le arrancó la garganta. La otra Lacey a mi lado gritó. Los ojos amarillos se volvieron hacia ella, luego me miraron a mí. Se cometió un error. Se suponía que no debía haber dos Lacis. Algo falló en el proceso. El hombre de arcilla agarró mi muñeca y comenzó a cambiar frente a mí. Creció hasta igualar mi altura. El reloj de mi brazo comenzó a formarse en el suyo. El pecho desnudo se transformó en mi camisa y chaqueta. Su rostro en blanco se convirtió en el mío. Lacey gritó de nuevo. Aparté a la criatura de ella y caímos, golpeando el suelo con fuerza. El barro nubló mi visión. Barro. Tanto barro.
Estaba en todo, metiéndose en cada grieta y resquicio de mi cuerpo. Extraje mis extremidades y le di un golpe a la cosa con mi cara. Gruñó y me agarró del cabello, tirándome de vuelta al suelo. Me inmovilizó y mientras se ajustaba para aplicar todo su peso sobre mí, levanté la rodilla. La pateé con todas mis fuerzas, haciendo que mi otro yo cayera al suelo. Tomé la mano de la Sei y corrí ciegamente hacia el coche. «Vuelve aquí», gritó el hombre con mi voz. Corrí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. «Oye, no me dejes aquí». Rebusqué en mi bolsillo en busca de las llaves. El coche estaba justo adelante. La Sei estaba muerta. ¿Era esta mi la Sei? No había tiempo para pensar en eso. Presioné el botón de las llaves, sintiendo un gran alivio al escuchar el familiar pitido que indicaba que el coche se había desbloqueado. Corrí hacia el lado del conductor mientras la Sei corría hacia el otro. Nuestras cosas podían reemplazarse, pero nuestras vidas no. Vi a mi otro yo correr hacia el coche mientras ponía la llave en el contacto. Incluso más aterrador que ver a otra la Sei frente a mí era verme a mí mismo. Era una copia perfecta, incluso corría con pasos pesados como yo. El motor rugió cuando la versión ya no arcillosa de mí mismo saltó sobre el frente del coche. La Sei tenía la cabeza entre las manos, llorando. Puse el coche en marcha atrás y lo vi salir disparado hacia el estacionamiento. Me alejé a toda velocidad, las imágenes de mí mismo corriendo como un Terminator desquiciado con un cojeo en el espejo retrovisor se grababan a fuego en mi mente. La Sei no dijo nada mientras conducíamos por las carreteras vacías hacia casa. Ambos vimos como ella, o al menos una versión de ella, moría ante nuestros ojos. Pero, ¿cuál de las Lassies era? ¿Incluso se conocía a sí misma? Y ahora también hay otra versión de mí dando vueltas por ahí. Ambas Lassies creían verdaderamente que eran la original. A veces me mantiene despierto por las noches, preguntándome. Nunca he visto nada que me haga dudar de que la Sei que duerme a mi lado no es la que conocí por primera vez cuando teníamos 17 años y éramos unos niños tontos con demasiado tiempo libre, pero pude verlo en sus ojos cuando discutían. Ambas creían ser la única y verdadera Sei. Ambas tenían los mismos recuerdos, las mismas características, las mismas cicatrices, los mismos sentimientos y emociones. En algún lugar allá afuera hay otra versión de mí. ¿Habrá regresado al bosque, perdido y confundido, o está planeando su próximo movimiento? Esperando el momento adecuado para deshacerse del impostor que habita su casa, duerme en su cama y hace el amor con su novia. A veces me pregunto, sin embargo, en la tranquilidad de la noche cuando el mundo duerme, ¿soy realmente yo? Si ambos tenemos los mismos recuerdos, si ambos creemos ser la única y verdadera versión, ¿cómo sé que yo soy el original? Incluso si él viene a matarme y tomar mi lugar, ¿cómo lo sabré? No lo sabré. Y eso es lo que más me preocupa. Hay algo malvado acechando en el Bosque Nacional de Osier. He estado más que un poco reacio a publicar esto, pero después de lo que acaba de suceder en mi última caminata, siento que no hay otra opción. Los parques pueden sufrir por ello, pero la gente tiene que saberlo. Hay algo malvado en el Bosque Nacional de Osier. Posiblemente más de uno, he tenido encuentros similares en múltiples parques dentro del HNF. Suficiente para hacerme cuestionar si una cosa podría ser responsable de todos ellos. Me han seguido por los senderos antes. He oído voces en el bosque que no podrían ser reales, personas que están demasiado lejos para estar allí, personas que han muerto. Una vez escuché la voz de mi abuela saliendo de una cueva en Hamlock Cliffs. En mi última caminata, fui a Mogan Ridge, recorrí el sendero este. Era escénico y hermoso. Un buen día, sí un poco húmedo, no demasiado soleado, ni demasiado ventoso. La caminata iba maravillosamente bien. Hasta que me di cuenta de que algo me estaba siguiendo. He visto y oído muchas cosas extrañas en el bosque, pero esto lo supera a todos. O más bien, al bosque. Nada de lo que he visto u oído se ha acercado siquiera a hacer esto. Estaba a unas 3 millas cuando comencé a unir los sonidos raros. Ruidos de crujidos, como si alguien estuviera masticando hielo mezclados con articulaciones que se mueven, junto con un sonido de deslizamiento como algo pesado siendo arrastrado a través de la hojarasca. Estaba allí con un amigo, porque caminar solo es estúpido y peligroso. Noté los sonidos primero. Me detuve para escuchar por un segundo, creo que dije algo así como: «Oye, John, ¿escuchas eso?».
Cuando mi amigo se detuvo a escuchar también, el deslizamiento se detuvo. Los crujidos siguieron sin embargo. Era un sonido realmente desagradable, el tipo que puedes sentir en tu cuello que hace que tu columna vertebral quiera retorcerse. Como si alguien estuviera masticando algo duro, como ese sonido cuando mueves el cuello o te crujes los nudillos. El tipo de sonido que puedes sentir en los empastes de tus dientes. Era lo suficientemente inquietante como para que ninguno de nosotros quisiera quedarse y averiguar qué era lo que estaba haciendo los ruidos. Ni John ni yo somos personas temerosas, pero algo sobre esos ruidos de crujido sonaba mal, fuera de lugar y amenazante. Comenzamos a caminar de nuevo, y el deslizamiento comenzó de nuevo. Al principio pensamos que tal vez era mi bastón de caminata el que hacía el ruido de arrastre, pero cuando lo levanté alejado del suelo, el deslizamiento no se detuvo. John sugirió débilmente que tal vez estábamos arrastrando los pies y que eso era lo que hacía el ruido, pero ambos sabíamos que no era así. El sendero era demasiado empinado y demasiado rocoso para arrastrar los pies. Nuestra siguiente suposición fue una serpiente, pero las serpientes en Indiana no llegan a ser lo suficientemente grandes como para hacer sonidos de arrastre como el que fuera que estuviera haciendo ese escalofriante sonido de deslizamiento. Fue aproximadamente en ese momento que empezamos a escuchar la respiración pesada, como si alguien detrás de nosotros jadeara en nuestros cuellos. Una vez que eso comenzó, realmente empezamos a cagarnos de miedo. Porque se han avistado osos negros recientemente en el condado de Harrison, a un tiro de piedra del condado de Perry donde se encuentra Mogan Ridge. Estábamos seguros de que en cualquier momento un oso iba a saltar de entre unos arbustos y devorarnos a ambos vivos hasta que comenzó el susurro. En ese momento, supimos que no era un oso. Los osos no susurran. Nada en el bosque susurra. Ni siquiera los mirlos. Eso lo hizo aún peor. Porque lo que sea que estaba respirando en nuestros cuellos, lo que sea que estaba crujiendo y deslizándose detrás de nosotros, estaba hablando y sabía nuestros nombres. John, John. As. Ion. Mírame, John, mírame. As. Mírame a mí. Date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta. Mírame. Y todo el tiempo susurraba, los sonidos de masticación continuaban. Comencé a temer que esos sonidos fueran de él masticando los huesos del último senderista que pasó por aquí. Me armé de valor para echar un vistazo a John, y John se armó de valor para echarme un vistazo a mí, y había lágrimas corriendo por su rostro como si el río Ohio estuviera fluyendo de sus ojos. Solo puedo suponer que la misma mirada de terror y desesperación estaba grabada en mi propio rostro. Lo único que quería era huir, correr hasta el final del sendero y meterme en el automóvil y nunca volver a este lugar. Nunca volver a acercarme a un árbol a menos de 3 metros. Pero la colina que estábamos subiendo era demasiado empinada para correr. Solo podía caminar lentamente, cuesta arriba, esta cosa detrás de mí, susurrándome, diciendo mi nombre. No sé cuánto duró todo esto, horas, tal vez. Se sintió como días. Corríamos cada vez que podíamos, donde el suelo fuera lo suficientemente llano, corríamos. Pero no importaba lo rápido que íbamos, nunca parecíamos poder escapar de ello. Siempre estaba detrás de nosotros, susurrando en nuestros oídos. Qué desperdicio de talento, qué desperdicio de potencial. ¿Extrañarán tus padres cuando haya despojado la piel de tu carne? ¿Notarán que te has ido cuando haya succionado la médula de tus huesos? Pensé que la pesadilla nunca terminaría. Pensé que moriría en ese sendero, mis huesos limpios y esparcidos entre las rocas, nadie sabría nunca a dónde había ido. Que había arrastrado a mi amigo a la muerte conmigo. Nunca he corrido tan rápido como cuando me di cuenta de que el sendero había comenzado a hacer un bucle de vuelta al punto de partida, que casi llegaba al automóvil, solo un cuarto de milla más. No recuerdo haberme caído, solo recuerdo que algo me agarró el tobillo y me arrastró hacia atrás. El sonido de mis propios gritos retumbando en mis oídos. Ion gritando. John tirando de mi brazo, sacándome del agarre de la criatura. Arrastrándome hasta la última colina a 4 patas, las rocas abriéndome la piel. Gritando. Y luego la luz. El estacionamiento. John ayudándome a ponerme de pie, corriendo hacia el coche. Mientras salíamos del estacionamiento, con las llantas chirriando, miré hacia atrás, y la vi. Alta, pálida como un cadáver, esquelética, con la piel estirada firmemente sobre los huesos. Encorvada sobre las 4 extremidades, con miembros inhumanamente largos con demasiadas articulaciones.
Sin ojos, solo huecos vacíos en su rostro. Una sonrisa de cuchillas ennegrecidas mientras nos observa alejarnos, levantando un brazo esquelético para saludarnos, con un solo brazo humano agarrado en su puño, arrancado del hombro. Mi tío desapareció en el bosque sin dejar rastro. Mi tío sirvió en el ejército como Scout Ranger. Son la unidad de operaciones especiales de Filipinas. Nací en una familia donde casi todos los hombres de nuestra línea de sangre sirvieron al país como Scout Rangers. Mucha gente, incluso fuera de nuestra familia, quedaba impresionada por sus increíbles habilidades de navegación en terrenos difíciles. Tenía una especie de sexto sentido espeluznante para encontrar el camino correcto cuando se perdían y era muy bueno leyendo mapas. Amaba los bosques y las montañas porque eso es donde nuestra familia solía vivir. Supongo que simplemente se acostumbró a ello y por eso tenía ventaja. Si me preguntas si yo también me uní al ejército, la respuesta es no. De hecho, mi hermano y yo decidimos no hacerlo porque ya no vemos el punto. Además, escuché las experiencias de mi tío que me hicieron decidir no seguir ese camino por el bien de mi sueño de tener una familia que viva en paz. No quiero darles el estrés de vivir con la posibilidad de que me pase lo mismo. Ahora, déjame contarte su historia. Mi tío fue enviado a patrullar una isla en la parte sur del país que solía estar ocupada por rebeldes. Su misión era acampar allí y buscar cualquier rebelde restante o interceptarlos en caso de que decidieran regresar. También tenían la responsabilidad de cuidar a los pocos residentes que vivían en la zona. Una noche, estaban camino a su campamento cuando decidieron acampar en algún lugar. Era evidente que estaban solos porque no había residentes en la zona, pero mi tío permaneció alerta todo el tiempo por si había una emboscada. Caminó alrededor del perímetro y escuchó a alguien llorando a lo lejos. Al principio, no le prestó atención porque sonaba como el viento. Pero el sonido pasó de lamentos a la voz de una persona. Se dio cuenta de que era su madre, mi abuela, llamándolo. Miró a su alrededor y le respondió, aunque sabía que era casi imposible que mi abuela estuviera allí. Era una isla controlada por el ejército y su ubicación actual no podía ser alcanzada a pie. No había forma de que mi abuela pudiera haberse colado en uno de sus camiones sin ser notada y realmente no tenía sentido que lo hiciera. Extrañaba a su madre, así que decidió investigar. Siguió la voz y finalmente la vio. Estaba parada en medio de la oscuridad. Mi tío iluminó con su linterna hacia ella, pero solo apuntó hacia su torso para no lastimarle los ojos. Llevaba una túnica blanca, algo extraño y fuera de lugar para ese lugar. Miró su rostro y era idéntico al de su madre, pero aún así no le tenía sentido. Finalmente se dio cuenta de que era imposible que estuviera allí. La aparición de mi abuela le hizo señas para que se acercara y la abrazara. Mi tío cuestionó su presencia y preguntó cómo era posible que estuviera allí cuando esa isla estaba casi a 100 millas de casa. Fue grosero con ella, algo impensable en nuestra familia debido a lo estrictos que eran nuestros padres, pero él sabía que algo no estaba bien. Continuó preguntándole, pero no hubo respuesta. Ella seguía pidiéndole que se acercara y la abrazara como si estuviera en un bucle. Notó que su imagen estaba algo distorsionada y que flotaba en el aire. Se acercó para ver si no era un truco de la vista, pero antes de que pudiera acercarse más, uno de los exploradores le llamó la atención y le preguntó a quién estaba hablando. Respondió que a su madre, pero el explorador no vio a nadie en esa dirección. Le pidió a mi tío que no siguiera en esa dirección porque estaba al borde de un acantilado. Mi tío miró hacia atrás y mi abuela ya no estaba allí, y al mirar hacia abajo, realmente estaba al borde de un acantilado y había un largo camino hacia abajo que casi le costó la vida. Mi tío no creía en esas cosas, así que simplemente descartó la idea de su mente y pensó que estaba demasiado cansado debido al largo viaje. Decidió terminar el día y pidió a alguien que lo relevara. Antes de ir a su tienda de campaña, buscó un lugar para hacer sus necesidades, que no estaba lejos del campamento. Buscó un árbol y mostró sus respetos a los guardianes de la naturaleza. Hay una tradición en mi país que dice que debes disculparte antes de orinar en árboles, rocas o incluso en el suelo, especialmente si estás en las montañas o en el bosque. De lo contrario, duendes y otras criaturas míticas te lanzarán un hechizo por faltar al respeto a su hogar. Este hábito no se basa enteramente en creencias, pero a veces es una tradición que la mayoría de la gente hace subconscientemente. Mientras hacía sus necesidades, vio algo de reojo que no debería estar allí. Decidió echar un segundo vistazo y apuntó su linterna hacia allí.
Vio una escalera de madera cuyo extremo inferior estaba enterrado en el suelo. La madera no parecía estar perfectamente pulida, sino más bien como madera cortada de manera primitiva. No le dio mayor importancia y pensó que alguien podría haber vivido allí antes y que la casa podría haber sido destruida con el tiempo y debido al clima. Pero no encontró ningún escombro ni señales de que una casa hubiera estado allí. De todos modos, podría haber sido una casa en algún momento, así que decidió dejarlo pasar y regresó al campamento a dormir. Se despertó en medio de la noche porque escuchó que alguien llamaba su nombre. Cuando recobró el sentido, era la voz de mi abuela llamándolo de nuevo. Debido a lo que había pasado, decidió ignorarlo, porque esta vez la voz tenía un tono extraño y además, había exploradores patrullando el perímetro y alguien lo habría despertado si mi abuela realmente estuviera allí. Así que decidió ignorarlo y siguió durmiendo. Mi tío se despertó ese día con preocupación en su mente. Como no creía en lo sobrenatural, interpretó la aparición de mi abuela y el llamado de su nombre como un mal presagio. No había cobertura celular en aquel entonces y usar el teléfono estaba fuera de discusión porque estaban en una isla remota, así que estaba muy preocupado de que algo malo le hubiera pasado a ella. Dicen que el vínculo entre madre e hijo nunca se rompe, incluso después del nacimiento del hijo, y que están conectados por un hilo invisible lleno de misterio. Pasaron varios días patrullando la zona en busca de rebeldes restantes en la isla y no encontraron rastro alguno de ellos. Cada noche, los grupos de patrulla se turnaban y a mi tío le tocó una noche supervisar su campamento junto con uno de sus superiores. Eran muy buenos amigos y su superior era un gran mujeriego. Se había acostumbrado tanto que lo ignoró por completo después de presenciarlo tantas veces. Esa misma noche, su superior estaba coqueteando con una mujer muy hermosa. Decían que tenía una elegancia extrema que incluso provocaba celos en los otros exploradores hacia su superior. A mi tío le pareció extraño que una chica tan hermosa viviera en la zona. Había un pueblo cerca de su campamento, así que la presencia de gente fuera del ejército no debería ser algo raro. Por cierto, lo llamo superior porque olvidé su rango. De hecho, también olvidé el rango de mi tío, pero él también era un oficial de alto rango. Esta es una historia de hace mucho tiempo y no quiero hablar de este tema con mi padre de nuevo por teléfono. Volviendo a la historia. El superior de mi tío le pidió que lo acompañara fuera del campamento para asegurarse de que la dama regresara a su pueblo sin problemas. Su superior siempre confiaba en él con su vida debido a las habilidades que poseía. Era solo una caminata de 15 minutos hasta el pueblo, así que pensó, ¿por qué no? No debería haber ningún problema con eso. Tenía una extraña sensación en el estómago de que algo aún no iba bien con esa chica. Por alguna razón extraña, parecía que ya había conocido a esta chica antes, pero sacó esa idea de sus pensamientos. Comenzaron su camino hacia el pueblo y su superior parecía estar disfrutando al máximo hablando con esta chica, sin dejar de coquetear con ella. Mi tío permaneció alerta por si acaso hubiera una emboscada y se aseguró de que estuvieran en el camino correcto. Finalmente se dio cuenta de que habían caminado más de 15 minutos y que deberían haber llegado al pueblo a ese ritmo. Había una curva pronunciada en su sendero y mi tío notó que esta era ya la segunda curva pronunciada que tomaban. Pensó que algo no estaba bien. Miró a su alrededor y solo veía árboles altos que los rodeaban, exactamente como se veía en la curva pronunciada anterior que habían tomado. En este punto, comenzó a sospechar que definitivamente algo estaba mal y quería regresar, pero su superior insistió en seguir adelante. Permaneció alerta en todo momento y continuó caminando. Todavía parecía que estaban en el camino correcto por cómo se veía, y esperaba que su superior se diera cuenta de que algo estaba mal porque no quería que pensara que estaba volviéndose loco. Caminaron unos metros más y se encontraron con otra curva pronunciada en el sendero, la misma que habían pasado varias veces. Su superior finalmente lo notó y se detuvo. Miró a mi tío y hizo una expresión de que algo estaba mal. Se entendieron con este simple gesto y cuando volvieron su atención a la dama con la que estaban, ella había desaparecido. No hizo ningún ruido. Ni siquiera se podía encontrar ni rastro de su sombra. Al principio, temieron que uno de los rebeldes se la hubiera llevado, así que buscaron en la zona. Continuaron buscando pero nunca la encontraron. Decidieron que quizás se había ido a casa, pero aún así convocarían a un equipo de búsqueda al amanecer solo para asegurarse. Decidieron regresar al campamento, pero mi tío notó que el sendero parecía completamente diferente. Los árboles eran más altos, más frondosos, supongo.
Era un lugar desconocido para él, así que decidieron seguir el sendero porque siempre lleva a algún lugar. Caminaron durante horas y nunca encontraron ningún lugar familiar, ni siquiera un solo pueblo en la zona. Decidieron descansar esa noche y continuar buscando su camino a casa por la mañana. No hicieron una fogata esa noche por miedo a que los rebeldes los encontraran, así que hicieron mantas improvisadas con lo que la naturaleza les proporcionó y un refugio hecho de hojas y ramas de árbol y se acomodaron para pasar la noche. Se quedaron dormidos casi inmediatamente después de su larga caminata esa noche. Llegó el amanecer y buscaron algo para comer. Los Scout Rangers estaban entrenados para hacer útil casi todo lo que los rodeaba para su supervivencia. Estaban entrenados para situaciones como esta, ya que eran una fuerza de guerra antiguerrilla en primer lugar. Agarraron todo lo comestible que pudieron encontrar e incluso tenían una forma de filtrar su orina para que fuera casi potable. Continuaron buscando su camino de regreso al campamento. Buscaron en el bosque durante tantos días y aún no tuvieron suerte encontrando su camino de regreso. Sabían que estaban perdidos desde hacía más de un mes, pero aún así no se rindieron. Una noche, mi tío vio humo ascendiendo al cielo. Podía oler la madera quemada a lo lejos y lo siguieron rápidamente hasta que vieron una hoguera cercana. Había un hombre sentado junto a ella. Su cabello era largo y gris debido a la edad y su ropa estaba sucia. Su rostro estaba cubierto por una gruesa barba y sostenía una gruesa rama de árbol en su mano izquierda. Parecía un bastón improvisado que este hombre incivilizado usaba para caminar. Sabiendo que era la única forma de vida inteligente con la que se habían encontrado después de varios días perdidos, se acercaron emocionados y este hombre los recibió con una sonrisa. Antes de que pudieran hacerle una pregunta, él dijo, «Parece que están perdidos». Tenía una sonrisa amable. Una sonrisa que solo tiene una persona con un corazón puro. ¿Dónde estamos?, preguntó mi tío. «Puedo ver que han quedado atrapados en un encantamiento, muchachos», respondió él. Mi tío se quedó allí sin poder creerlo. Como escéptico de esas cosas, no podía aceptar que la razón por la que no encontraban el camino de regreso era por algo en lo que nunca había creído. Ahora no le quedaba más remedio que aceptar esa realidad y preguntar al anciano qué hacer. Les pidieron que invirtieran su ropa y la usaran al revés. El anciano quemó algunas hojas en el fuego después. Mi tío pensó que era salvia y vio cómo estallaba dentro de la llama, como lo haría la pólvora si la arrojaras al fuego. El anciano le sonrió de nuevo. «Ahora vayan. Deberían encontrar su camino de regreso», les ordenó. El anciano los dirigió en una dirección y siguieron ese sendero. Encontraron su camino de regreso al campamento casi de inmediato y todos en el campamento se quedaron en shock al verlos vivos. Los llevaron a la tienda del médico para revisar su estado mientras uno de los Rangers los saludaba con incredulidad y les contaba lo que había pasado. Les sorprendió descubrir que habían estado desaparecidos durante 5 años y que habían sido declarados desaparecidos y muertos después de dar por terminada la búsqueda. La isla era bastante pequeña como para que estuvieran perdidos durante 5 años sin encontrar ningún rastro de ellos. Incluso mi padre creía con fuerza que habían sido capturados por los rebeldes y asesinados y que sus cuerpos habían sido abandonados en algún lugar. Les preguntaron acerca de la chica con la que se encontraron la noche anterior a su desaparición y les dijeron que tampoco había rastro de ella y que pensaban que había desaparecido junto con ellos. Mi tío, que una vez fue escéptico, finalmente creyó en lo sobrenatural y piensa que una hada jugó con ellos todo el tiempo. La policía me hizo decir que mi novia se perdió en el bosque. Ahora estoy contando la horrible verdad. Había pasado un día sin tener noticias de Abby. Regresé a la comisaría como me había indicado el sheriff cuando primero reporté la desaparición de Abby. 24 horas perdidas, ¿qué hacen estos policías de pueblo todo el día?, me pregunté mientras salía del motel. Solo íbamos a quedarnos un día en este pueblo perdido. Anoche dimos un paseo por el pueblo, cenamos en el único restaurante chino y, aunque quería volver al motel, Abby quería pasear por el bosque mientras aún había sol. «Estaré bien, vuelve al motel», me dijo. Todavía me culpo por no haber ido con ella. Noté a un hombre calvo con una cicatriz en la mejilla izquierda parado frente a la comisaría, mirándome mientras entraba al edificio. Me encontré de nuevo sentado frente al Sheriff McGill en su pequeña oficina. Antes el sheriff parecía presentable, pero ahora claramente olía a alcohol. La taza que decía mejor padre del mundo ahora se usaba como cenicero, había fumado mucho según la cantidad de colillas en la taza.
Entonces, ¿sigues sin noticias de Abby?, preguntó MC Hill, pellizcando el espacio entre sus ojos. Abby, lo corregí. Y no, como te dije ayer, algo está mal, ella no pasaría horas sin contactar a nadie, dije con impaciencia y molestia en mi voz. Bien, esto es lo que va a pasar, dijo MC Hill mirándome seriamente. Los oficiales buscarán en el bosque, no la encontrarán. Como puedes saberlo, intenté interrumpir, pero MC Hill levantó su dedo. Déjame terminar. Volverás a tu habitación en el motel, echarás sal en los alféizares de las ventanas y en la puerta. Más tarde, esta noche, escucharás golpes en tu puerta y Abby estará al otro lado. No abrirás la puerta, no la dejarás entrar. ¿Por qué demonios no?, grité, levantándome, mi rostro rojo de furia. El sheriff McGill me dio un papel con un número de teléfono. En lugar de eso, llamarás a este número, yo manejaré la situación y no abrirás la puerta hasta que te lo diga, continuó MC Hill como si mi explosión no hubiera ocurrido. Luego abandonarás Bothfall, solo, y nunca hablarás de esto a nadie. Para el resto del mundo, Abby se perdió en el bosque, hicimos lo posible, pero nunca fue encontrada. Está claro, hijo, dijo MC Hill con un tono ominoso. Abrí la puerta de la oficina de MC Hill y salí, gritando una serie de improperios y acusaciones por su falta de inteligencia. Vi a MC Hill tomar su teléfono y marcar un número. Necesitarás una limpieza en la habitación 3 y prepara las otras, escuché que decía mientras salía furioso de la comisaría. Estos idiotas de pueblo me toman por tonto, estos vagos no pueden molestarse en investigar un caso de persona desaparecida. Probablemente se estén riendo a carcajadas, pensé cruzando la calle. Mientras volvía al motel, pasé por East Garden, el restaurante donde Abby y yo cenamos la noche anterior. Hola, Jason, escuché detrás de mí. Al darme la vuelta, vi a Jasmine, la camarera de la otra noche. ¿Qué pasa con estos policías? Abby desapareció cuando salió a pasear por el bosque y estos idiotas no están haciendo nada por encontrarla. Empezó a llover un poco, la expresión alegre de Jasmine se transformó en una sombría. ¿Desapareció en el bosque, Jason nunca debió entrar en esos bosques. Hay cosas allí, antiguas y extrañas, ella no es la primera que desaparece en esos bosques y no será la última. ¿Qué cosas?, pregunté incrédulo. No podría decirte, hay tantas historias, y seamos honestos, no creerías ninguna de ellas, ¿verdad? No lo haría, dije mientras me alejaba rápidamente de Jasmine y el restaurante, respirando agitado. Detrás de mí oí pasos que seguían mi ritmo, cada vez que me daba la vuelta para ver quién me seguía, no había nadie. Pasé por la tienda de conveniencia y entré, fui directamente al pasillo de licores, cogí una botella de vodka de la estantería y al girarme para dirigirme al cajero, vi al hombre calvo con la cicatriz en la mejilla izquierda entrar en la tienda, lo miré fijamente hasta que el hombre se dio la vuelta y se fue. Después de pagar por el vodka, regresé a mi habitación del motel. Luchando por encontrar las llaves en mi bolsillo, me di cuenta de que no estaban. En la recepción había una anciana. Lo siento, parece que he perdido, digamos, mi llave de habitación, ¿podría darme una de repuesto, por favor?, pregunté mientras suspiraba y me frotaba los ojos. Claro, no hay problema, cariño, ¿todo está bien?, preguntó la mujer, mirando la botella de vodka. Nada de esto está bien. Lo siento, ¿podría darme mi llave? Mañana tengo un largo viaje de regreso a Nueva York. Claro, entiendo. La policía no está ayudando mucho, supongo. ¿Te vas a ir sin tu novia?, preguntó la mujer. No parece que tenga mucha opción. Pero iré a la policía en Nueva York, no voy a rendirme con ella. La mujer asintió. ¿Cuál es el número de tu habitación de nuevo, cariño? La vejez me ha hecho olvidadiza. 3. Sí, eso es correcto, 3, aquí tienes. Al estirar la mano para tomar la llave, noté una bolsa de sal en el suelo detrás del mostrador y al girarme para salir de la recepción, vi sal en los alféizares de las ventanas y en la puerta. Enfadado por esta superstición, me aseguré de romper la línea de sal en el umbral de la puerta, por despecho. De vuelta en mi habitación, me bebí rápidamente el vodka y, a su vez, pronto me desmayé borracho en la cama. Mientras dormía, la lluvia se intensificó. Me desperté cuando un rayo cayó justo fuera del motel. Estaba empapado en sudor, la habitación estaba caliente, húmeda y olía mal.
Al dirigirme al baño para tomar analgésicos por mi palpitante dolor de cabeza, noté sal en los alféizares de las ventanas y en la puerta. Alguien había estado en mi habitación mientras estaba borracho por esa estúpida superstición. Ese idiota, me dije a mí mismo recordando al hombre calvo que me había estado siguiendo. Al revisar mis bolsillos por si me había robado algo, noté que mi llave del coche y la cartera habían desaparecido. Lo único que quedaba en su bolsillo era el papel con el número de teléfono que el Sheriff Miguel me había dado y la llave de la habitación de repuesto. Otro destello de relámpago me obligó a volver la atención a la ventana. Noté que en el exterior de la ventana se habían reunido al menos una docena de moscas, eran más del doble del tamaño de cualquier mosca que hubiera visto antes. Débilmente a lo lejos, escuché un zumbido bajo que rápidamente se hizo más fuerte y noté que el cristal de la ventana empezaba a vibrar. La lluvia cesó abruptamente mientras más moscas se reunían en la ventana, cuando de repente escuché un suave pero fuerte golpe en la puerta. Al acercarme a la puerta, un olor fétido me abrumó, agrio y putrefacto y algo más que no podía identificar, ni quería. Corrí al baño, ya no pudiendo resistir la necesidad de vomitar. «Vete», grité a la persona al otro lado de la puerta mientras me levantaba del suelo del baño. «Pero Jason, soy yo». Por un momento, pareció que el tiempo se detuvo. Me sentí encantado y lleno de alegría al escuchar la voz de Abby. Corrí hacia la puerta y la abrí de golpe. Las piernas de Abby estaban cubiertas de largas y profundas laceraciones con una erupción que se extendía alrededor de ellas, su ropa estaba rasgada y manchada de barro, sangre y otras cosas que no podía distinguir claramente, y el horrible olor ahora entraba con fuerza en la habitación. Moscas zumbaban a su alrededor. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Cómo te hiciste esas heridas? Pregunté rápidamente. Estoy bien, Jason, solo quisiera entrar. ¿Puedo entrar?, respondió Abby de manera extrañamente monótona. Por supuesto que puedo, me detuve. Mirando hacia abajo, noté que emanaba humo del suelo. La línea de sal en el umbral de la puerta había comenzado a volverse negra y un olor a quemado se elevaba de ella. ¿Puedo entrar, Jason?, repitió Abby con la misma voz monótona. Por un momento reflexioné sobre la absurdez de todo esto, ¿por qué me pedía permiso para entrar? ¿Cómo sabía MC Hill que esto iba a suceder? ¿Y qué estaba pasando con la sala ahora negra? ¿Puedo entrar, Jason? Antes de que pudiera responderle, escuché un fuerte golpe proveniente detrás de Abby y ella cayó de rodillas, soltando un grito agudo e inhumano. Vi a MC Hill parado detrás de ella, escopeta en mano y apuntando hacia Abby. Antes de darme cuenta de lo que estaba sucediendo, había recargado y hubo otro fuerte estruendo. Esta vez le disparó en la parte posterior de la cabeza y ella cayó al suelo gritando y convulsionando antes de que Abby se quedara en silencio para siempre. Las moscas volaron lejos. Lo miré con lágrimas en los ojos, entendiendo que, aunque esto no era Abby como la conocía, no comprendía qué estaba sucediendo. «Sal de roca», dijo MC Hill. Luego señaló el cuerpo sin vida de Abby. «Mira, Jason, mira las heridas de los disparos. Dime qué ves». Por razones que aún no me quedan del todo claras, miré. Y vi plantas retorcidas, de color rojo sangre, con forma de estrella, tejidas por todo su cuerpo. Aún llorando por Abby, levanté la vista hacia MC Hill. «Estas son plantas malditas, hijo. De alguna manera se metieron en ella en el bosque, murió poco después». Esto no era Abby, sino una pobre imitación creada por estas plantas, moviendo su cuerpo como si fuera una marioneta. «Si la hubieras dejado entrar, habrías terminado como ella», dijo MC Hill mientras miraba el cuerpo de Abby. Las plantas se habían vuelto negras y comenzaban a marchitarse. De la oficina principal salió el hombre calvo, ahora vestido con el uniforme de policía, devolviéndome mis llaves y cartera. «Lamento mucho todo esto. No podíamos dejarte ir hasta que esto se resolviera. Ella te habría seguido, no podemos permitir que se propague más allá del pueblo», dijo el hombre. «Ahora escucha, hijo, no intentes entender esto, no podrás, créeme. He lidiado con esto antes», dijo MC Hill mientras yo miraba atónito al cielo. «Ahora, nosotros nos encargaremos del cuerpo. Abby será otra persona que trágicamente se perdió en el bosque, ¿verdad?» No respondí. «Hijo, necesito escucharte decirlo, ¿qué le pasó a Abby?» «Se perdió en el bosque», respondí con voz apagada. «Pero no puedo quedarme callado y permitir que muchos otros corran la misma suerte que Abby.
Ahora, sospecho que un cierto sheriff pasará por aquí pronto. Encontré un cuerpo en el bosque. No debería haberlo llevado a casa. Era el último día del otoño, las últimas hojas marrones crujían en los robles que bordeaban la colina detrás de mi casa. Había estado arreglando un lugar donde el camino de acceso se estaba derrumbando. La propiedad tiene 60 acres, la mayoría de ellos salvajes y llenos de garrapatas y sumaque venenoso. Aunque he vivido aquí 20 años, hay lugares por los que nunca he caminado. Cuando compré el terreno, escuché que había un manantial en alguna parte de la montaña donde los ciervos se reúnen, pero nunca lo he visto. Como podrás imaginar, vivía muy lejos del pueblo, más allá del punto donde incluso las carreteras principales se convierten en grava y luego en tierra. Nunca he visto a otra persona aquí, a menos que los haya invitado, y no he dado muchas invitaciones. Estaba terminando mi trabajo cuando vi algo extraño entre los arbustos cercanos, un destello naranja. Al principio, pensé que podría ser una hoja caída, aún conservando sus últimos vestigios de color, pero al mirar más de cerca, vi que era algo más grande, un chaleco de caza. Grité un hola, y no obtuve respuesta. Maldije y escupí, deseando haber traído mi escopeta. No sería imposible que algún excursionista perdido del sendero del Pacific Crest terminara aquí, o algún vagabundo deambulando kilómetros fuera del pueblo. Grité nuevamente y el silencio fue mi respuesta. El frío viento hacía crujir las hojas. Podía sentir que la nieve estaba en camino. Podría haberlo dejado allí, por supuesto, pero después de todo, era mi terreno. Lentamente, me acerqué a la cosa naranja. Y cuando llegué, casi vomité. Lo que encontré fue un cuerpo, completamente intacto excepto por la cabeza, que faltaba. No había charco de sangre, sin embargo. Tontamente, me acerqué más y vi algo que me hizo vomitar. Donde debería haber habido un muñón ensangrentado, en su lugar encontré una piel suave que cubría todo el cuello seccionado. Era como si el cuerpo hubiera nacido sin cabeza, con piel limpia y sin cicatrices en la parte superior del cuello donde normalmente iría la cabeza. Los primeros copos de nieve del invierno comenzaron a caer sobre mi espalda mientras trataba de entender este cadáver imposible. No tenía forma de saber cuánto tiempo había estado allí. Parecía fresco, quizás debido al frío. Las manos estaban frías al tacto, pálidas y descoloridas, pero no mostraban signos de descomposición. Sin embargo, curiosamente, cuando subí la manga, la piel parecía ligeramente más oscura que la mano, como si pertenecieran a dos personas diferentes. Volví a girar la manga para mirar el otro brazo. Era de otro color, ninguno coincidía. Me dije a mí mismo que tal vez era un bronceado extraño. Quizás había estado usando guantes en algún momento o una camisa de una sola manga. Quizás había tenido alguna enfermedad. Podría haber dejado el cuerpo allí. Pero eso significaría dejarlo durante todo el invierno, 3 o 4 meses bajo varios pies de nieve. ¿Y quién sabe en qué estado estaría después de ese tiempo? Probablemente debería haber llamado al sheriff del condado, pero había algunas plantas en mi terreno que no quería que viera, además de algunas infracciones de código. Finalmente, decidí que lo mejor sería llevar la cosa de vuelta a casa y deshacerme de ella más tarde, probablemente tirándola en un parque para que la descubriera alguien más. Con gran esfuerzo, arrastré el cuerpo hasta un carrito enganchado a mi cuatriciclo. Luego, aceleré de vuelta a la casa principal antes de que la nieve empezara a acumularse. Tenía un sótano sin aislar conectado a la casa, solo accesible por una única escalera que pasaba por la cocina. Mayormente mantenía alejadas las plagas y era útil para almacenar algunas herramientas y alimentos secos. Arrastré el cuerpo allí para pasar la noche, donde se mantendría frío pero protegido de los elementos, sin mencionar los osos. Después me lavé y calenté una lata de frijoles rojos en mi estufa antes de sentarme a ver las noticias. El pensamiento enfermo cruzó mi mente de que esta era la primera vez en años que tenía compañía. Pasó quizás una hora y empecé a beber. Luego, mientras iba a la cocina por otra cerveza, creí escuchar algo. Un pequeño golpe seguido de un sonido como de arrastre. Por supuesto, estando en el bosque, los animales saltaban sobre el techo todo el tiempo, pero este sonido venía de abajo. Y si soy honesto, ver el cuerpo me había puesto un poco nervioso, aunque no quisiera admitirlo. Tomé mi escopeta y caminé lentamente hacia la puerta del sótano, tratando de no hacer ruido. Intentaba respirar despacio, como en esos videos de yoga que anuncian en la tele.
Mirando por las escaleras, apenas podía ver los dos pies del cuerpo cerca de la parte inferior. Pero juraría que había dejado el cuerpo al otro lado de la habitación. «Hola», llamé en la oscuridad. «Hola». Por supuesto, no hubo respuesta. Así que cerré la puerta y regresé a la sala. Fuera, la nieve caía más fuerte, acumulándose en el camino de tierra. Para la mañana, estaría aquí por un tiempo, solo hasta el deshielo de marzo. El sol empezó a desaparecer detrás de las montañas, creando sombras que parecían noche. Antes de poder sentarme de nuevo, escuché otro golpe. Y luego otro. Volví a la puerta, pero algo en mí se negó a abrirla esta vez. En su lugar, la cerré con llave. Al hacerlo, escuché más golpes, cada vez más cerca. Y luego el picaporte empezó a temblar. Di un paso atrás. Y otro mientras el temblor se volvía más urgente. «Vete», grité. «Vete». Pero lo que fuera que estaba allí no escuchó. Empezaron fuertes golpes en la parte inferior de la puerta, donde la madera empezaba a astillarse y romperse. Apunté mi escopeta hacia la puerta y disparé. Luego escuché varios golpes mientras algo caía por las escaleras. Por un momento, solo me quedé parado allí. Definitivamente, ya no estaba respirando como en yoga. Mi corazón latía tan rápido que sentí un hormigueo en mi brazo izquierdo. Por un momento, todo quedó en silencio. Mis oídos zumbaban por el disparo y el aire olía a pólvora. Luego, comencé a escuchar los golpes de nuevo. Primero uno, luego otro mientras la cosa volvía a subir las escaleras. Una parte de mí quería disparar de nuevo, mantenerme firme. Defender mi castillo. Pero luego reconsideré la idea. Si un disparo de escopeta a través de la puerta no acabó con esa cosa, pensé que un segundo disparo no haría mucho más. Así que por primera vez en mi vida, corrí. Salí corriendo hacia el cuatriciclo y desenganché el carrito. Mientras lo hacía, miré hacia la casa y vi a la criatura parada allí. La observé cruzar la sala y sentarse en la silla donde yo había estado apenas unos minutos antes. Si tuviera ojos, supuse que habría estado viendo la televisión. Conduje a través de la tormenta. Hubo momentos peligrosos, pero en su mayoría no encontré muchos problemas. Sin embargo, todo el tiempo no pude dejar de mirar por encima del hombro, como si la criatura estuviera corriendo tras de mí, avanzando a ciegas a través de la nieve, como si fuera a atraparme en cualquier segundo. Finalmente, cuando llegué a la carretera principal, sentí que podía respirar de nuevo. No dejé de conducir hasta que llegué al centro de la ciudad. No estoy seguro por qué, pero lo primero que hice fue entrar al bar más concurrido que encontré y pedir una cerveza. Es curioso, había pasado quizás 6 meses desde la última vez que había hablado con alguien, pero de repente era lo único que quería hacer. Y durante las próximas horas, hablé sin parar con cualquiera que quisiera escuchar, contando todas las historias que conocía, todas excepto la que te estoy contando ahora. Nunca volví a la propiedad. La vendí a un hombre rico de California. Escuché que demolió mi vieja cabaña y construyó una especie de fortaleza de metal y cristal. Tal vez eso lo mantenga a salvo. En cuanto a mí, no tengo planes de volver a vivir allí. Especialmente después de lo que le sucedió a mi vecino, Kevin. Resulta que unas noches después de que me fui, el sheriff recibió una llamada frenética de la esposa de Kevin, que había estado fuera de la ciudad. Acababa de regresar a su casa durante un descanso en el clima. Cuando llegó, encontró el cuerpo de su esposo. Excepto que le faltaba la cabeza. Según el forense, había sido arrancada del cuerpo. Por supuesto, dijeron que fue un oso. Pero, ¿qué tipo de oso solo se lleva una cabeza y deja el resto del cuerpo intacto, sin comer? No tengo idea de qué quería la criatura con una cabeza decapitada. Tal vez simplemente estaba celosa. Tal vez quería usarla como sombrero. Y luego recuerdo cómo los tonos de piel no coincidían en los brazos y manos. Me pregunto, tal vez, si la criatura comenzó como nada en absoluto. Si se fue formando lentamente con todos los viejos solitarios del bosque, todos los tipos como yo que pensábamos que no necesitábamos a nadie. Por las noches, imagino muchas cosas. Me imagino mi propio cuello rasgándose. Y luego tengo que obligarme a levantarme de la cama. Salgo corriendo a la calle, corriendo y corriendo hasta que veo a otro ser humano. Desesperado por hablar con alguien, dispuesto a hacer cualquier cosa por un poco de compañía. Cualquier cosa para no estar solo.
Algo me encontró en el páramo. 11:59 de la noche, volviendo a casa. Una noche oscura, nevada y lúgubre. Gira a la derecha en 36 kilómetros, dice mi GPS de marca Garmin, emitiendo un tenue brillo de su pantalla retroiluminada de 5 pulgadas. Era el 24 de diciembre, en Alberta. Hace 3 meses que vivía una vida feliz, con una hermosa novia de 3 años llamada Sarah, nos amábamos y compramos una hermosa casa en un pueblo pequeño del sur de Alberta. Era un pueblo impresionante. El 16 de noviembre, a las 7:38 de la tarde, Sarah y yo estábamos viendo Stranger Things en Netflix. La conexión se iba y venía, nos parecía extraño ya que nuestro internet es sólido aquí. Las luces comenzaron a parpadear, luego se apagaron. Normalmente cuando se va la luz, es oscuridad total, no puedes ver nada, necesitas una linterna. Esto era diferente. Había un resplandor anaranjado que iluminaba la casa. Tenía curiosidad por este resplandor, tal vez un vecino tenía un generador o algo por el estilo. Caminé hasta la puerta principal y vi que ninguno de nuestros vecinos tenía luces, pero algunos de ellos se estaban subiendo a sus autos. Salí afuera para encontrar el origen de este resplandor ominoso. Salgo y camino por la calle suburbana, me doy vuelta para mirar mi casa y veo probablemente la visión más aterradora que haya visto. Descendiendo sobre nuestra casa, hay una pared de llamas, mientras estoy en shock mirando las llamas, la parte trasera de nuestra casa es tocada por las llamas y se enciende como el papel. Voy a entrar corriendo para buscar a Sarah, cuando me acerco a la puerta principal, me echo hacia adelante y la rompo, enviando astillas de madera por todo el piso de azulejos de nuestro cuarto de servicio. Corro por la casa y miro hacia la cocina. Veo fuego cubriendo las ventanas, se están volviendo negras por los sedimentos del fuego y están empezando a agrietarse. Corro hacia la televisión, saco mi teléfono y lanzo luz sobre el sofá, nadie, agarro las mantas y no encuentro a nadie, supongo que Sarah subió las escaleras para ir a buscar a Barry, nuestro gato de la casa. Le grito que voy a sacar el auto del garaje. Ella me grita de vuelta diciendo que está buscando a Barry y el disco duro de nuestro servidor doméstico, que tiene fotos preciosas, así como registros comerciales sumamente importantes. Tomo las llaves de nuestra SUV y me subo, la pongo en modo deportivo y piso el acelerador, empujando el garaje fuera de sus goznes y atropellando la puerta del garaje. Llevo la SUV a la carretera, pongo el freno de mano y salgo. Corro hacia la casa, y cuando estoy a mitad de camino, veo que el techo se derrumba. Llego a la puerta principal y escucho un crujido enfermizo. El techo de nuestra casa se hunde con una explosión de ceniza y llama. Me caigo de espaldas, mirando hacia arriba mientras las chispas de la casa se elevan al cielo, llenándose de humo. Me levanto de nuevo, con las lágrimas corriendo por mis mejillas, y corro hacia la SUV. Me vuelvo a mirar nuestra casa por última vez, no puedo ver bien por las lágrimas que se me agolpan en los ojos, me subo al asiento del conductor y me voy, apenas escapando de las llamas. Desde entonces he estado en un estado de limbo. Los escombros del pueblo aún se están despejando, así que he estado viviendo en un refugio al norte del pueblo durante un mes. Todos los días voy a dar una vuelta por los campos vacíos de las llanuras. A veces me detengo en medio de un campo por la noche bajo las estrellas, y lloro como un niño acurrucado en una bola. A veces me quedo mirando fijamente a las luces de las empresas de construcción que limpian mi pueblo, con un cigarrillo colgando de la boca. 24 de diciembre, 11:59 de la noche. Esta noche salí tarde para mi paseo. Quería pasar la Navidad lejos de la gente, solo, con los pensamientos de Sarah en mi cabeza. Estaba conduciendo por la noche, tenía mucha agua y mucha comida. Probablemente estaba a 30 kilómetros de la civilización cuando lo oí, sonidos extraños provenientes de la radio de mi coche. No me importaban, porque ya no escucho música, era algo nuevo, después de las horas de aburridos ruidos del motor. Los sonidos comenzaron a cobrar vida, como respirando, y comencé a prestarles atención, quizás el tipo de las noticias se quedó dormido en su micrófono. Hice clic para apagar la radio y una vez más, como de costumbre, mi vida se llenó de silencio. Aproximadamente 15 minutos después de conducir, noto algo por el rabillo de mi ojo izquierdo, una luz que va y viene a través de uno de los campos, va y viene como si fuera una motocicleta o una persona corriendo con una linterna. Es brillante y cada vez que se asoma hacia mí, debo apartar la vista porque es demasiado brillante. Debato si debo detenerme o seguir adelante, y finalmente decido seguir adelante. Sigo conduciendo no más de 10 minutos, antes de notar las luces de un coche a lo lejos detrás de mí. Es extraño,
ya que nunca ves eso tan tarde por la noche en medio de la nada literal. Alcanzo para ajustar mi espejo retrovisor y cuando comienzo a mirar hacia adelante, algo se lanza frente a mi auto. No tengo tiempo de procesar lo que está sucediendo antes de que el frente de mi auto impacte contra un ciervo de cola blanca que cruzaba la carretera. Golpeo al ciervo y este se engancha en el parachoques. Agarra la carretera y detiene el frente de mi auto, pero la parte trasera continúa. Mi auto da vueltas por delante, llevándose al ciervo con él a través de varios giros, hasta que finalmente aterriza boca abajo en un barro espeso. El cadáver del ciervo estaba en el lugar del parabrisas. Casi vomito colgado boca abajo. El auto, estando boca abajo, se había hundido en el barro hasta el punto de que las puertas estaban bloqueadas y lo único que podía ver a través de las ventanas era barro. Me desabroché el cinturón de seguridad y caí de cabeza. Miré a mi alrededor y desesperadamente intenté las puertas para ver si se movían. Me arrastré hasta la parte trasera del auto y agarré una de mis barras de snack y una botella de agua y me acomodé para una larga noche. No tardé mucho en quedarme dormido. Me despierto al sonido de crujidos alrededor de mi auto, escucho un sonido repugnante de gorgoteo mientras este ser caminaba alrededor de mi auto boca abajo. Lo escucho comenzar a sacar el barro al lado de mi puerta y llega a la ventanilla del conductor. Con un solo movimiento, rompe la ventana y se desliza dentro de mi SUV. Lo veo revisar los asientos delanteros y se mueve hacia la segunda fila de asientos, yo estoy en la tercera. Los revisa y ahora ni siquiera he tenido un atisbo de él, ya que la luz de su cabeza es demasiado brillante para verlo, es siseante brillante hasta el punto de que no puedes mirarlo por mucho tiempo. Lo veo deshacer los asientos, luego se vuelve hacia mí. Extiende una mano hacia mí en un solo movimiento y agarra mi cuerpo, siento mis miembros rotos colgando mientras me saca del auto y me deja en el suelo. No sé cómo se encogió para entrar por la ventana, pero lo hizo, y ahora mirándolo, mide al menos 8 pies de altura. Me agarra con una mano y me levanta, sus luces se apagan y vislumbro algo. Tenía ojos grandes y una boca grande, chorreando saliva. Extendió su otra mano y empujó su uña afilada en mi pecho. Comenzó a doler a medida que empujaba su dedo más profundo en mi pecho, comencé a ver sangre saliendo de mi abdomen. Justo cuando el dolor comienza a volverse insoportable, escucho un disparo seguido de otros disparos, y me suelta al suelo, caigo con la cabeza mirando hacia la carretera, una mujer con un rifle AR-15 se acerca a mí, se vuelve hacia mí y saca su rifle, dispara más tiros en la dirección que no puedo ver, y me grita algo. Es algo sobre ponerse de pie, soy indiferente por mi hombro roto y mi pie roto, así que muevo la cabeza ligeramente, ella cuelga el arma en su hombro y me recoge y me arrastra hacia su auto esperando. Me pone en el asiento del copiloto y corre al lado del conductor, salta dentro y pisa el acelerador, cerrando mi puerta con la fuerza del auto saliendo disparado por la carretera. Mientras nos alejamos a toda velocidad, veo que los faros de mi destrozado SUV desaparecen en el horizonte, comienzan a parpadear y luego se apagan, permitiéndome ver montones de luces blancas cegadoras amenazantes comenzar a salir de la distancia y agruparse alrededor de mi SUV destrozado. Han pasado 2 años desde ese incidente. La mujer que me rescató comenzó a cuidarme y ayudarme a poder caminar de nuevo con mi pie, y encontramos el amor y pronto nos casaremos. Tengo una foto de Sarah encima de nuestra cama y le rezo la mayoría de las noches, agradeciéndole a su espíritu por salvarme la vida. Aunque a veces pienso que tal vez la cosa que me agarró esa Nochebuena era ella tratando de buscar venganza por no entrar a la casa para salvarla. No sigas al hombre descalzo hacia el bosque. Esta es una historia que nunca planeé contar. El oro tiene un efecto gracioso en las personas. La simple mención de ello evoca emoción instantánea, por no hablar de la vista de ello. Así que, si te dijera que había un cofre lleno de oro tirado en el piso de una cabaña abandonada en el bosque, querrías saber dónde, ¿verdad? Pero allí hay algo más también. Algo aterrador. Y así mantuve la historia para mí mismo. Luego, la semana pasada, leí en un foro sobre un hombre descalzo que olía a tierra y llevaba oro en sus bolsillos. Si todavía está allá afuera, la gente necesita ser advertida. No te diré exactamente dónde sucedió esto. Todo lo que puedo decir es que en ese momento trabajaba en una tienda de carnada y aparejos en las montañas. Había estado rebotando de un lugar a otro, luchando por afianzarme en cualquier parte. Entonces Andy McLeod me contrató en su tienda. Era, con mucho, el mejor jefe que había tenido. Y el trabajo no era difícil.
Una infancia pasada pescando con mi padre significaba que sabía algo sobre el equipo. Finalmente tuve la sensación de que podría encajar en alguna parte. Y entonces, en un día frío de otoño, entró en la tienda. Lo olí antes de verlo y luego escuché un seco, "¿Puedo ayudarte?", de Andy. El olor llenó la habitación y me costó poner el dedo en él. Lo comparé con el olor a tierra, y no el agradable olor de un campo recién labrado, sino de moho y descomposición. Me volví del estante y allí estaba. Camisa haraposa demasiado delgada para la temperatura. Pantalones de un tamaño demasiado pequeño y deshilachados en la parte inferior. Y, el detalle en el que me detuve, descalzo. Mi primer pensamiento fue que era un indigente, y mi segundo fue que nunca había visto a un indigente por aquí. Los inviernos eran demasiado fríos. Cualquiera en esa situación tendía a migrar hacia el sur como un pájaro en busca del sol. El hombre descalzo colocó una cazadora que había sacado del estante sobre el mostrador. Andy presionó sus manos hacia abajo y negó con la cabeza. Andy era un hombre de buen corazón, pero su bondad no se extendía a dar artículos gratis a los indigentes. Especialmente artículos con etiquetas de precio en cientos de dólares. Antes de que Andy pudiera decir algo, el hombre descalzo levantó un puño cerrado de su bolsillo y dejó que el contenido se derramara sobre el mostrador junto a la cazadora. Hizo un sonido crepitante sobre la madera pulida. Andy tomó una profunda respiración. Junto a la cazadora yacían 4 pepitas de oro, cada una del tamaño de un diente de niño. Me acerqué al mostrador y me incliné. Supe de inmediato lo que eran, pero se veían diferentes a lo que me imaginaba. El amarillo era un poco apagado y cada pieza tenía una forma irregular y áspera. El instinto empujó mi mano hacia el tesoro, pero me detuve y la empujé de vuelta a mi bolsillo vacío. Andy se puso rojo y un brillo de sudor brillaba en su frente. Rompió el silencio diciéndole al hombre descalzo que no podía aceptarlo. Los ojos del hombre descalzo se abrieron de par en par. Se veía confundido. Alisó hacia abajo su maraña de cabello negro azabache. Una sonrisa reveló un juego de dientes manchados. Después de unos latidos de silencio, el hombre descalzo dijo, "Si no es suficiente, sé dónde conseguir más". Andy reclutó a sus 2 sobrinos, Sane y Albie, y juntos seguimos al hombre descalzo al bosque. Nos había dicho que lo llamáramos Sam, lo cual se sentía extraño. Era un nombre demasiado común para la naturaleza poco común de su llegada. Había esperado algo más grandioso. Mantener el secreto había sido más difícil de lo que pensaba. El oro tiene un efecto extraño en una persona, quieres tanto atesorarlo como gritarle al mundo que venga y eche un vistazo. Pero Andy nos hizo jurar a todos guardar silencio y así lo hicimos. Planeábamos seguir a Sam hasta donde encontró el oro y luego decidiríamos qué hacer. Andy le regaló la cazadora y le dio un par de botas y calcetines. El otro efecto del oro es la forma en que ahuyenta el pensamiento racional. Ninguno de nosotros pensó en preguntarle a Sam cómo encontró el oro. O por qué un hombre con acceso al oro se vestía tan andrajoso y olía a lo más alto y no puede permitirse un par de zapatos. Todo lo que vimos en nuestra mente eran puñados de pepitas de oro. Estábamos muy adentro del bosque, lejos de cualquier camino o sendero, antes de que alguno de nosotros cuestionara al hombre que saltaba por la ladera a una velocidad que nos dejó a todos jadeando. Fue Albie, el más joven de los sobrinos, quien habló primero. Había visto a Sane y Albie alrededor de la tienda y alrededor del pueblo, y aunque Sane era el mayor, tenía un temperamento despreocupado y casi temerario que contrastaba con su papel de hermano mayor. Albie, quizás por necesidad, mostraba una madurez más allá de sus últimos años de adolescencia. Albie exigió que Sam revelara a dónde nos estaba llevando. Sam no se dio la vuelta y solo dijo que no estaba lejos. Albie preguntó si podíamos tomar un descanso. Su tío Andy estaba rojo y con dificultad para mantenerse al día. Sam cedió. Me agaché y me apoyé en un árbol y por primera vez consideré lo que estábamos haciendo. No teníamos idea de quién era esta persona o a dónde íbamos. Tenía la boca seca. No habíamos traído suficiente agua. Ya era pasado el mediodía y si no llegábamos pronto, volveríamos a la oscuridad. Sam saltaba sobre sus dedos de los pies. ¿Era nerviosismo o impaciencia? Metió una mano en su bolsillo y agitó las pepitas. Sane se puso de pie y con eso volvimos a estar en camino. Era como si Sam nos pusiera una zanahoria delante de la nariz y como un grupo de mulas volvimos a la acción. Caminábamos en fila india y me dejé caer al final.
Los árboles se apretujaban a nuestro alrededor por todos lados. Estábamos al menos a 2 horas de caminata de cualquier sendero o punto de referencia conocido. Mi aprensión se transformó en sospecha y me invadió un miedo repentino. Sin este hombre para mostrarnos el camino, es posible que no encontremos la salida. Andy y sus sobrinos eran tipos de exteriores, pero ¿qué tan de cerca habían prestado atención a nuestra ruta? ¿O sus mentes estaban fijas en las pepitas de oro? Me detuve y saqué mi navaja del bolsillo y pasé a marcar el tronco de un árbol. Si algo sucediera, necesitaríamos marcas para ayudarnos a salir. Corté 2 líneas horizontales en la corteza y me maldije por haberlo pensado recién ahora. Miré de vuelta abajo por la montaña y solo vi árboles. Cuando me di la vuelta, una sombra se desvaneció rápidamente hacia la derecha. Se movía rápido, podría haber sido un pájaro. Pero era más grande que un pájaro. Parpadeé con fuerza. Tal vez la deshidratación estaba empezando a afectarme. El sonido agudo de una ramita que se rompe llegó a mis oídos. No me lo había imaginado. No podía ver a ninguno de los demás. Los llamé uno por uno. Nadie respondió. Di unos pasos apresurados en la dirección en la que los había visto por última vez. No había nadie allí. Entonces escuché gritos. La voz de Sane. Y luego la de Andy. Salí corriendo. Apenas di media docena de pasos cuando me detuve en seco. Alguien corría montaña abajo, esquivando los árboles como un jugador de fútbol americano. Era Albie, y algo lo perseguía. Era una mancha pálida hasta que trepó a la espalda de Albie y lo tiró al suelo. Luego, un segundo bajó de los árboles y colocó una rodilla en el cuello de Albie. Casi humano, pero no del todo. Tenían la piel pálida con parches esporádicos de pelo rojo. Un poco más pequeños que Albie, pero no mucho, y la diferencia podría haber sido el grueso abrigo de Albie. El segundo abrió la boca de par en par, la piel de sus mejillas se estiraba y se volvía casi traslúcida. Sus dientes eran todos puntiagudos como los de un tiburón. Las mandíbulas se cerraron alrededor de la parte posterior del cuello de Albie. Albie me vio y abrió la boca para decir algo o gritar. Pero antes de que pudiera hacerlo, su cabeza se torció violentamente y los huesos del cuello crujieron. El atacante de Albie desgarró la carne del cuello de Albie hasta que le arrancó la cabeza limpiamente. La levantó como un trofeo, con los ojos de Albie aún abiertos y llenos de terror. El que había tacleado a Albie se puso a trabajar en el resto de él, empujando y tirando con una fuerza sobrenatural hasta que le arrancó los brazos del torso. Pelaba las mangas del abrigo de Albie y hundía los dientes en la carne y dejaba escapar un profundo gruñido. Lo estaba disfrutando. Me deslicé detrás de un árbol y abracé mis rodillas contra el pecho. ¿Debería correr? Albie había corrido y no le había servido de nada. Me quedé quieto y en silencio. Y entonces gritos. De nuevo era Sane, pero donde el primer estallido de gritos había sonado enojado, este estaba lleno de miedo. Los atacantes de Albie chillaron y golpearon el suelo del bosque y se retiraron montaña arriba hacia la voz. Me atreví a echar un vistazo y se habían ido. Me acerqué a donde había caído Albie y todo lo que quedaba era una delgada tira de denim y una mancha de rojo oscuro en el suelo del bosque. No habían dejado ni un solo pedazo. Más adelante, los árboles se aclaraban en un claro. Bajo la fría luz del sol del otoño, un grupo de criaturas salvajes y humanas como acorralaron a Sane y Andy en el suelo del bosque. Debía haber 10 o docena de ellas. Gruñían y gemían y se empujaban entre sí como niños de la escuela peleando por un juguete. Sus bocas se abrían como trampas de oso. Sus brazos musculosos y mandíbulas poderosas eran suficientes para romper huesos de brazo y pierna como si estuvieran comiendo pollo bien cocido. Sane gimió en un terror absoluto cuando primero su ropa y luego su piel fueron despiadadamente desgarradas. La cara de Andy no mostraba miedo, sino una resignación desconsolada de lo que estaba por venir. Sam, el hombre que nos había guiado hasta aquí, se mantenía a un lado, mirando el espectáculo pasivamente. Algunas de las criaturas tomaron un miembro o un pedazo de torso y se apresuraron a los árboles más allá como leones que vuelven al orgullo con una gacela sujeta entre sus mandíbulas. Sam extendió la mano y la más grande de las criaturas humanas salvajes se acercó y dejó caer 3 pequeñas pepitas de oro en la palma de Sam. Sam las miró y levantó la otra mano con 4 dedos levantados. La criatura negó con la cabeza y levantó 3 a cambio. Los ojos de Sam se estrecharon. Escaneó el claro.
Había subido 4 a la montaña y esperaba 4 pepitas como pago. Faltaba alguien. Ese alguien era yo. Corrí. No volví por donde había venido. El instinto me decía que evitara el lugar donde había caído Albie, así que me escabullí lateralmente corriendo lo que suponía que era hacia el oeste. Gimoteaba entre dientes. Mis pies agitados golpeaban el suelo con fuerza. No podían dejar de oírme. No podían dejar de verme. Más adelante surgió una estructura entre los árboles. Una sencilla cabaña de madera, antigua y cubierta de musgo. ¿Quién la habría construido tan arriba? Ahora no importaba. Si había algún lugar que pudiera proporcionar algo de seguridad, era la cabaña. Llegué a la puerta y me di la vuelta para mirar detrás. Destellos de color a lo lejos. Empujé la puerta con el hombro y la cerré a mis espaldas. Allí me quedé recuperando el aliento. Olía a podrido. Una gota de sudor frío me resbaló por la sien. Escuché cualquier sonido del bosque. No había nada. El interior era un único espacio con una ventana solitaria en la pared del fondo. Formas blancas y frías esparcidas por el suelo. Casi salté esperando que fueran algún tipo de animal. Pero no se movían. Mis ojos se movieron rápidamente por el piso y se posaron en un cráneo humano, con 2 sombras negras y abultadas donde una vez estuvieron los ojos. Huesos. El piso estaba cubierto de huesos. No soy experta, pero para mí parecían humanos. Cajas torácicas y caderas y la tibia y el peroné de la pierna inferior. Entré en pánico. Quería gritar. Esta era una casa de la muerte y pronto me uniría a sus filas. Tenía que salir de aquí. Corrí hacia la ventana, pero cerca del centro de la habitación tropecé y caí. El culpable era una caja de madera. Se mezclaba con el piso. La fuerza hizo que la caja se volcara sobre un lado y la tapa se abriera y se derramara el contenido. Hicieron el mismo sonido crepitante que cuando el hombre descalzo dejó caer las pepitas de oro sobre el mostrador de la tienda de cebo y aparejos. Tomé un puñado. Eran pesadas. Era oro. En total podría haber valido millones. Un doble golpe de pies golpeando el piso sonó detrás de mí. Sam se había subido por la ventana. Vino por mí, las botas que Andy le regaló golpeando contra los tablones del piso. Torpemente le arrojé las pepitas de oro a sus pies. Sam volvió la cabeza hacia la caja. Titubeó y luego me pasó de largo y hundió la mano en el oro. Siseó entre dientes. Un sonido de palmadas en las paredes y luego un chillido agudo. Estaban aquí. Me arrastré hacia la puerta y me atrancé contra ella. Sentí un peso empujar desde el exterior y empujé de vuelta. Más palmadas y luego una estampida de pisadas alrededor al otro lado. Sam me agarró del brazo y tiró. Me resistí y me solté. Me lanzó una sonrisa perversa. Dijo, ahora es tu turno. Uno de ellos apareció en la ventana, el grande que había colocado las pepitas en la mano de Sam. Se subió a la cabaña. Resopló y escupió. Su cabeza era estrecha en la parte superior y ancha en la base. Sus ojos eran casi completamente blancos con pequeñas pintas negras en el centro. Abrió los labios y reveló un conjunto de dientes afilados como navajas. Sam me agarró una segunda vez y señaló a la criatura para decirle que me había capturado. Yo era el cuarto que se prometió. Ojalá hubiera corrido cuando Albie cayó. Ojalá estuviera de vuelta en el árbol que marqué con mi cuchillo. Tal vez habría tenido una oportunidad. Mi cuchillo. Con mi mano libre cavé en mi chaqueta y saqué mi navaja de bolsillo. Corté a Sam y la hoja le atrapó el brazo. Sentí que el filo se deslizaba en la carne nervuda y Sam lanzó un aullido. Dejó caer el puñado de pepitas de oro que había tomado de la caja y se desparramaron por el piso. El grande que le había dado el oro a Sam chilló. Ese era su botín. Esto no era para que Sam se lo llevara. Otros 2 se habían encaramado por la ventana. Los tenientes se apresuraron a recoger las pepitas y volver a meterlas en la caja. El grande se movía lenta y deliberadamente hacia Sam, quien levantó las palmas de las manos y murmuró algo ininteligible. Sintiendo mi oportunidad, abrí la puerta con cuidado y me arrastré fuera de la cabaña. Otro chillido desde el interior y esta vez un grito de Sam. Escaneé el bosque. No podía ver más de ellos. Corrí. Encontré la mancha de sangre de Albie y el árbol marcado más allá. Desde allí corrí cuesta abajo a toda velocidad.
Mis pulmones ardían y mis piernas se volvieron gelatina y aún así corrí. Se acercaba el atardecer cuando me detuve y me doblé. No tenía idea de dónde estaba. Y entonces el débil sonido de un coche. Los faros se filtraban a través de los árboles. Encontré la carretera. Estaba a media hora a pie del pueblo. La policía vino por mí esa noche. Andy le había dicho a su esposa que iba a pescar con sus sobrinos y que yo me uniría. En una decisión de un segundo, les dije que no había ido porque me sentía enfermo. No tenía idea de por qué Andy, Sane y Albie aún no habían vuelto. No sé por qué mentí. Creo que en parte pensé que no me creerían y en parte no quería contarles sobre la cabaña y la caja llena de oro. Algo en lo más profundo me empujaba a volver allí. Tal vez podría llegar a la cabaña y agarrar el oro y salir de allí a toda prisa. Sería millonaria. Pero luego veía la mirada de resignación de Andy en los últimos momentos de su vida. Si me veían, esos humanos salvajes, no volvería a casa. Al final me mudé, muy lejos al otro lado del país. Tuve que alejarme de cualquier pensamiento de volver allí. Nunca se lo dije a nadie. Pensé que la respuesta sería una pregunta sobre el paradero de la cabaña. No podía ser responsable de más muertes. Eso fue hasta que leí una historia en línea sobre un hombre descalzo con cabello negro azabache y una larga y horrible cicatriz en el brazo. Tenía oro con él, decía el post. Siempre había supuesto que lo habían matado. Pero debe haberlos convencido, de alguna manera, de perdonarle la vida. Y todavía está llevando gente al bosque a su muerte. Así que, si alguna vez te encuentras con un hombre que se hace llamar Sam y que huele a tierra y lleva pepitas de oro en el bolsillo, no lo sigas al bosque. Pensé que eran coyotes. Esto realmente sucedió hace unos años. Debo empezar explicando el escenario. Vivimos en Texas, en el campo, en un pueblo relativamente pequeño. Nuestra propiedad tiene aproximadamente 35 acres y la mitad posterior es toda una zona silvestre. Por zona silvestre me refiero a un horrendo crecimiento excesivo de mezquites, cactus y otros árboles terribles de Texas que quieren apuñalarte. Hay senderos a través de una cantidad decente de ello, pero un enorme trozo es completamente intransitable para los humanos. La valla de atrás está vieja y desgastada y es principalmente solo un marcador de la propiedad. Detrás de nuestra tierra hay otros 100 acres más de la misma horrible zona silvestre. Si bien este tipo de terreno es incómodo para los humanos, es un paraíso absoluto para animales como jabalíes, ciervos, coyotes y otras criaturas. Debido a que esto es Texas, la caza es popular y normal, y la mayoría de los lugares tienen comederos de ciervos y trampas para jabalíes. No somos muy aficionados a la caza, pero tenemos ganado, así que mantenemos armas a mano en caso de que tengamos problemas con depredadores. La tarde de este evento fue en su mayor parte como cualquier otra. Era finales de verano y yo estaba casi en la semana 30 de embarazo. El sol no se ponía hasta alrededor de las 9 de la noche y nos gustaba quedarnos despiertos hasta tarde para hablar, ver televisión y pasar el rato en el porche. Esa noche hicimos un descanso de la televisión para salir y mirar las estrellas y disfrutar del cálido aire de la noche. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando salimos por primera vez. Mientras estábamos allí hablando, notamos un sonido extraño de fondo. Pudimos decir que provenía de la parte trasera de nuestra propiedad, pero no logramos descubrir qué era. ¿Es un perro?, le pregunté a mi esposo en voz baja. Él se quedó allí, fumando su cigarrillo y mirando fijamente a la noche. Después de un momento, se encogió de hombros. Más bien parece el llanto de una mujer, dijo. Escuché de nuevo y sacudí la cabeza. No, eso definitivamente es un depredador. ¿Tal vez un coyote? Estaba adivinando a este punto. Hubo un largo silencio y comencé a pensar que tal vez lo que fuera que estaba allá afuera había dejado de hacer ruido. Entonces, justo cuando iba a decir algo más, comenzó de nuevo. Esta vez, sonaba como un fuerte lamento. Miré a mi esposo. Sí, creo que tienes razón, dijo, apagando su cigarrillo. Ahora suena como un coyote. ¿Está herido? Comenzaba a preocuparme por lo que fuera que estuviera allá afuera. El grito era extraño. Nunca había oído nada parecido antes. Parecía que algo estaba en un dolor extremo. Tal vez. Déjame escuchar por un minuto. Ambos nos quedamos en silencio de nuevo. Después de una breve pausa, el grito regresó.
Sonaba más seguro esta vez. Menos vacilante. El grito de un depredador en apuros. Seguimos escuchando y fue entonces cuando notamos algo más extraño sobre él. Parecía estar en un bucle. Mi esposo me miró y sacudió la cabeza. No me gusta esto. Tampoco a mí, respondí. No, quiero decir. No me gusta cómo suena como si estuviera en un bucle. A veces, los cazadores colocan grabaciones de coyotes heridos para atraer a otros coyotes y poder dispararles. Pero el sonido proviene de nuestra propiedad, dije. Empezaba a ponerme nerviosa ahora. La idea de que hubiera personas cazando ilegalmente detrás de mi casa me hacía sentir insegura, y el sonido de ese pobre animal me ponía la piel de gallina. ¿Podría ser un coyote atrapado en una trampa? Quizás quedaron algunas de cuando tu amigo estuvo cazando jabalíes allí hace un par de semanas. Podría ser. De todas formas, voy a ir a echar un vistazo. Si está herido, necesita ser puesto fuera de su sufrimiento, y si es una grabación, esos tipos deben salir de aquí. Asentí de acuerdo y miré mi teléfono. Eran aproximadamente las 11:45 de la noche en ese momento. Me voy contigo, decidí. Mi esposo se rió y señaló mi vientre. No creo que sea una buena idea. Sí, voy. Solo camina despacio porque mi equilibrio está un poco mal. Me quedaré atrás. Solo quiero asegurarme de que tienes apoyo en caso de que haya otros animales por ahí. Lo pensó por un momento más antes de estar de acuerdo. Está bien, pero quiero que subas al comedero de ciervos que está atrás. No quiero que estés en el suelo cuando nos acerquemos. Eso me pareció bien. Para ser honesta, estaba bastante nerviosa y un poco asustada. No me gustaba la idea de estar embarazada y en la oscuridad del bosque, rodeada de sabe Dios qué. Entramos a la casa y nos preparamos. Él tomó su rifle de cerrojo y una pistola, y yo agarré la escopeta. Era mi favorita. Me gustaba la idea de poder dar en el blanco sin tener que apuntar demasiado y tener la potencia de fuego para detener a un animal grande o a una persona. Nos adentramos en la oscuridad con una linterna de luz verde. El lamento herido se iba escuchando cada vez más cerca a medida que avanzábamos a través del sotobosque. De vez en cuando había una pausa. Como una cinta de casete que se reinicia, o un animal que estaba escuchando su entorno antes de volver a aullar. Mi piel se erizaba en este punto. La situación se sentía simplemente tan rara. Sentía que debería haber sido un escenario sencillo, pero por alguna razón no lo era. No tardamos mucho en llegar al comedero de ciervos. Mi esposo me hizo señas para que subiera los escalones. Colgué la escopeta sobre mi hombro e intenté trepar tan delicadamente como una mujer muy embarazada podía. Una vez arriba, me puse de espaldas al tambor del comedero y preparé la escopeta apoyada en mi hombro. Así, si tenía que disparar, tendría algo que apoyar a mi espalda. Mi esposo me miró y luego señaló un pequeño sendero entre los árboles. Aquí afuera, el sonido estaba mucho más cerca. Tal vez a unos pocos cientos de yardas. Voy a ir a echar un vistazo. Volveré en unos minutos. No bajes de ahí hasta que me veas regresar. Y entonces se adentró en la oscuridad. Lo perdí de vista en segundos entre el espeso grupo de árboles. El sonido continuaba y luego se detenía. Lo que fuera, sonaba doloroso. Pasaron los minutos y mis nervios seguían empeorando. ¿Qué estaba tardando tanto? ¿Qué estaba haciendo mi esposo? ¿Por qué no lo había encontrado aún? Mientras estaba allí, los vellos de la nuca comenzaron a erizarse. Tenía la extraña sensación de que algo me estaba observando. Como si hubiera ojos en la oscuridad, fijos en mí, mirándome parada en ese comedero, expuesta. Mantuve mi arma lista mientras miraba a mi alrededor. Tenía la ventaja de la altura y, si algo salía, podría dispararle fácilmente desde aquí. Pero esa sensación no se iba. Pensé en llamar a mi esposo, pero no quería revelar mi posición en caso de que hubiera otros cazadores por ahí. Justo cuando estaba a punto de ceder y llamarlo, comenzaron los gritos. Era el aullido de una docena de hambrientos coyotes que acababan de encontrar a su presa y lo que parecía ser el grito de un coyote siendo despedazado. De la oscuridad de la noche surgió la más espeluznante cacofonía de gritos depredadores que jamás había escuchado. Y en medio de todo, el lamento dolorido de un depredador continuó hasta que, de repente, todo quedó en un silencio total. En ese momento, mi esposo salió corriendo del bosque.
Bajé las escaleras y ambos comenzamos a correr hacia la casa. Él seguía mirando hacia atrás con su arma y la luz verde para ver si nos seguían. Después de lo que parecía una larga carrera, llegamos a casa. Estaba sin aliento y sorprendida de no haberme orinado del susto durante el embarazo. Tan pronto como entramos, me volví hacia mi esposo. ¿Qué demonios?, grité. ¿Qué demonios pasó? Su esposo se dejó caer en el sofá. No tengo ni puta idea. Pensé que me estaba acercando a lo que estaba produciendo ese sonido, pero cada vez que creía estar cerca, resultaba estar un poco más adentro del matorral. Eventualmente llegó al punto en que no podía adentrarme más en los árboles porque eran demasiado espesos. Salté la valla hacia la propiedad de los vecinos e iba a intentar rodear cuando escuché los gritos. Al principio pensé que era una mujer gritando y solo empecé a correr de vuelta hacia ti. Me di cuenta de que era una manada de coyotes después de un segundo, pero oh, Dios, estaba tan preocupado. ¿Crees que se comieron al herido?, le pregunté, horrorizada. Eso parece. Para ser honesto, realmente no sé qué pasó allá afuera. Había algo realmente extraño en todo eso. Asentí y me senté a su lado, acurrucándome en sus brazos. Después de esa noche, nunca volvimos a escuchar ese sonido. Cada pocos días seguíamos escuchando coyotes y todo tipo de animales. Pero eran sonidos normales. Solo ruidos habituales de la manada mientras rebuscaban y cazaban animales pequeños. A veces se podía escuchar gritar a los jabalíes, pero ese era un sonido distinto en sí mismo. Nunca volvimos a experimentar algo similar. No voy a mentir y decir que historias de caminantes de piel no cruzaron por mi mente esa noche y otras noches después, cuando sucedían cosas raras y veíamos formas extrañas en la noche. A veces puedo ser un poco supersticiosa. Lógicamente, sé que no fue eso. Pero aún me estremezco al pensar en esa tarde.